Mi padre murió un martes por la tarde. Recibí la llamada a las 3 de la tarde. Yo estaba trabajando en la oficina. Había pasado el día revisando documentos. Mi celular vibró sobre el escritorio. Era mi cuñada Patricia. Su voz sonaba extraña, demasiado calmada, demasiado ensayada. Me dijo que papá había sufrido un infarto. Me dijo que había sido rápido. Me dijo que no había sufrido. Yo no le creí ninguna de esas tres cosas. Colgué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla. No lloré, no grité, solo respiré. Una vez, 2 veces, 3 veces. Luego tomé mis cosas y salí de la oficina. El funeral fue 2 días después. Llegué temprano a la funeraria. Quería estar sola con él. Quería despedirme sin testigos. Pero cuando entré ya estaba mi hermano Rodrigo. Estaba de pie junto al ataúd. Vestía un traje negro caro, zapatos italianos relucientes, reloj suizo en la muñeca. Rodrigo siempre había sabido vestir bien. Siempre había sabido lucir exitoso. Me vio entrar y asintió. Un movimiento seco de cabeza. Sin palabras. Sin abrazo. Así era nuestra relación. Fría, distante, competitiva desde la infancia. Aunque en realidad nunca había sido una competencia justa. Rodrigo siempre había ganado antes de que empezara la carrera. Me acerqué al ataúd. Miré el rostro de mi padre. Se veía pequeño, frágil. Nada que ver con el hombre que recordaba de mi infancia. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. El hombre que me llevaba al parque los domingos. Ese hombre había desaparecido hace años. Quizás cuando murió mamá. Quizás cuando Rodrigo se convirtió en su proyecto favorito. Quizás cuando yo dejé de ser su princesa para convertirme en su decepción. Toqué su mano. Estaba fría, dure, como todo entre nosotros en los últimos años. Patricia llegó media hora después. Traía flores blancas, rosas importadas, caras. Siempre le había gustado presumir. Siempre le había gustado que todos supieran cuánto dinero tenía. O más bien cuánto dinero tenía Rodrigo. Porque Patricia nunca había trabajado un día en su vida. Se había casado con mi hermano a los 23 años. Ahora tenía 42. 19 años de ser la esposa perfecta. La anfitriona perfecta. La nuera perfecta. Mi padre la adoraba. Decía que Patricia era la hija que siempre había querido. Lo decía delante de mí. Sin ironía. Sin conciencia del daño que causaban esas palabras. El funeral estuvo lleno de gente. Conocidos del club. Socios de negocios. Amigos de golf. Vecinos de la urbanización donde vivía papá. Donde vivía Rodrigo también. Porque mi hermano se había mudado a la casa de al lado hace 5 años. Una mansión idéntica a la de papá. Misma arquitectura. Mismo diseño. Mismo jardinero. Como si fueran espejos uno del otro. Yo vivía del otro lado de la ciudad. En un apartamento de 2 habitaciones. Modesto. Limpio. Pagado con mi propio sueldo. Nadie del funeral sabía dónde vivía yo. Nadie me había visitado nunca. Durante el servicio religioso me senté en la segunda fila. Rodrigo y Patricia ocuparon la primera. Junto a ellos estaban sus 2 hijos. Sebastián de 17 años y Valeria de 14. Buenos chicos en el fondo. Mimados. Consentidos. Pero no crueles como sus padres. Me voltearon a ver un par de veces. Sebastián incluso me sonrió con tristeza. Valeria tenía los ojos rojos de llorar. Habían querido a su abuelo. O al menos a la versión generosa de él que conocían. La versión que les compraba todo. La versión que nunca les decía que no. Esa versión nunca existió para mí. El padre Gonzalo habló durante 20 minutos. Dijo cosas bonitas sobre papá. Sobre su generosidad. Su visión de negocios. Su amor por la familia. Escuché las palabras pero no las sentí. Era como oír hablar de un extraño. Un personaje de ficción. Porque el padre Gonzalo hablaba del papá de Rodrigo. No del mío. Mi padre había sido diferente. Más duro. Más exigente. Más distante. O quizás yo solo había sacado lo peor de él. Quizás yo nunca había sabido cómo ganarme su amor. Esa duda me había perseguido toda la vida. Esa duda seguía ahí, sentada junto a mí en la banca de la iglesia. Después del entierro hubo una recepción en casa de Rodrigo. Una carpa blanca en el jardín. Meseros uniformados. Comida gourmet. Vino francés. Todo perfectamente organizado. Patricia había planeado cada detalle. Como si fuera una boda. Como si la muerte de mi padre fuera solo otra excusa para demostrar su estatus. Me quedé en una esquina. Con un plato de comida que no probé. Con una copa de vino que no bebí. Observando a la gente. Escuchando las conversaciones. Todos hablaban de lo exitoso que había sido papá. De lo orgulloso que debía estar Rodrigo de continuar su legado. Nadie mencionó mi nombre. Nadie preguntó por mí. Era invisible. Como siempre. Rodrigo se acercó cuando la mayoría de los invitados se había ido. Traía una copa de whisky en la mano. Su tercera o cuarta. Tenía los ojos un poco vidriosos. La corbata aflojada. Me miró como evaluándome. Como preguntándose qué hacía yo todavía ahí. Mañana es la lectura del testamento. A las 10 de la mañana. En el despacho del abogado Méndez. Supongo que querrás estar presente. No fue una pregunta. Fue casi una acusación. Como si mi presencia fuera un inconveniente. Como si yo no tuviera derecho a estar ahí. Asentí sin decir nada. Rodrigo se encogió de hombros y se alejó. Patricia me miró desde el otro lado del jardín. Tenía esa sonrisa. Esa media sonrisa que siempre usaba conmigo. Mezcla de lástima y desprecio. Yo conocía bien esa sonrisa. La había visto durante 19 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi apartamento. Mirando el techo. Pensando en papá. En Rodrigo. En toda una vida de ser la segunda opción. La hija
olvidada, la decepción constante. Recordé cuando tenía 12 años. Había ganado el primer lugar en el concurso de ciencias de la escuela. Estaba tan emocionada. Corrí a contarle a papá. Él estaba en su estudio, revisando unos papeles. Me escuchó sin levantar la vista. Dijo que estaba muy bien. Dijo que siguiera esforzándome. Luego volvió a sus documentos. Esa misma semana Rodrigo había marcado un gol en un partido de fútbol. Papá organizó una cena familiar para celebrar. Invitó a todos sus amigos. Brindaron por Rodrigo, por el futuro campeón. Yo estaba en esa cena. Nadie mencionó mi premio. Nadie preguntó por mi proyecto. Ese fue el día que entendí. Ese fue el día que supe que nunca sería suficiente. La oficina del abogado Méndez estaba en el centro de la ciudad. Un edificio antiguo de 4 pisos. Escaleras de mármol. Puertas de madera oscura. Olor a libros viejos y papel. Llegué 15 minutos temprano. Rodrigo y Patricia llegaron exactamente a las 10. Puntuales como siempre. El abogado Méndez nos hizo pasar a su oficina. Una sala amplia con estanterías llenas de códigos legales. Un escritorio macizo. 3 sillas frente a él. Nos sentamos. Rodrigo en el medio. Patricia a su derecha. Yo a su izquierda. Como en la infancia. Rodrigo siempre en el centro. Siempre el protagonista. El abogado Méndez era un hombre de unos 60 años. Cabello gris peinado hacia atrás. Lentes de montura dorada. Traje impecable. Había sido el abogado de la familia durante 30 años. Conocía todos nuestros secretos. Todos nuestros conflictos. Todas nuestras heridas. Abrió una carpeta de cuero. Sacó varios documentos. Se aclaró la garganta. Comenzó a leer. El testamento era exactamente lo que esperaba. Todo para Rodrigo. La empresa familiar. Las acciones. Las propiedades. La casa principal. Las cuentas bancarias. Los vehículos. Todo. El abogado Méndez leía con voz monótona. Sin emoción. Solo hechos. Solo números. Solo la confirmación de lo que siempre había sabido. Yo no importaba. Ni siquiera en la muerte de mi padre había un lugar para mí. Pero entonces el abogado Méndez leyó mi nombre. Para mi hija Clara. Le heredo la propiedad ubicada en el antiguo sector industrial. Conocida como el Garaje Viejo. Con todos los derechos y responsabilidades que esto conlleva. Eso fue todo. Una línea. Una propiedad que ni siquiera sabía que existía. Un garaje viejo en una zona que probablemente estaba abandonada. Miré a Rodrigo. Él miraba al abogado con el ceño fruncido. Patricia susurró algo en su oído. Rodrigo negó con la cabeza. ¿Eso es todo?, preguntó Rodrigo. El tono era cortante, impaciente. El abogado Méndez asintió. Rodrigo se recostó en su silla. Una sonrisa pequeña apareció en sus labios. Patricia también sonreía. Entendí por qué. Un garaje viejo contra un imperio empresarial. Una burla final. Un recordatorio de mi lugar en la familia. Incluso muerto papá seguía diciéndome que no era suficiente. El abogado Méndez me entregó un sobre. Aquí están las escrituras y la llave. La propiedad está a tu nombre desde este momento. Tomé el sobre. Pesaba más de lo que esperaba. Rodrigo ya estaba de pie, listo para irse. Tenía cosas importantes que hacer. Una empresa que dirigir. Un legado que continuar. Patricia lo siguió, sin mirarme, sin despedirse. Yo me quedé sentada, sosteniendo el sobre, sintiendo su peso, su promesa incierta. El abogado Méndez me miró con algo parecido a la compasión. Lamento que las cosas hayan resultado así, Clara. Yo también lo lamento. Fue lo único que pude decir. Me levanté, estreché su mano, salí de la oficina con el sobre bajo el brazo. Afuera el sol brillaba con fuerza. La ciudad seguía su ritmo normal. La gente caminaba apresurada. Los autos tocaban el claxon. La vida continuaba, como si nada hubiera cambiado. Pero para mí todo había cambiado. O más bien todo se había confirmado. Yo era la hija del garaje viejo. Rodrigo era el hijo de la mansión. Así había sido siempre. Así sería siempre. Esa noche abrí el sobre en mi apartamento. Dentro había una escritura notariada. Un documento legal con sellos y firmas. La propiedad estaba registrada a nombre de mi padre desde hacía 35 años. 35 años. Yo tenía 42. Eso significaba que papá había comprado ese garaje cuando yo tenía 7 años. Cuando mamá todavía vivía. Cuando nuestra familia todavía era feliz. O al menos cuando yo creía que éramos felices. La dirección estaba en el viejo sector industrial al sur de la ciudad. Una zona que había sido próspera en los años 80. Fábricas, talleres, bodegas. Pero la crisis económica de los 90 había golpeado duro. Las empresas cerraron. La gente se fue. Ahora era un área casi abandonada. Edificios vacíos. Calles rotas. Graffiti en las paredes. No era un lugar al que fuera sin razón. No era un lugar seguro. Junto a la escritura había una llave. Antigua, oxidada, pesada. La sostuve en mi mano. Me pregunté qué abriría. Me pregunté qué encontraría. Me pregunté si valía la pena ir a ver. Parte de mí quería tirar la llave a la basura. Olvidarme del garaje. Olvidarme de todo. Seguir con mi vida. Aceptar mi lugar. Dejar de esperar que las cosas cambiaran. Pero otra parte de mí, una parte pequeña y terca, quería saber, quería ver, quería entender por qué papá me había dejado eso. ¿Por qué no dinero? ¿Por qué no algo útil? ¿Por qué un garaje viejo en una zona olvidada? El sábado por la mañana conduje hasta el sector industrial. Tardé 40 minutos. El tráfico estaba ligero. Las calles se volvían más vacías mientras avanzaba hacia el sur. Los edificios más viejos. Los negocios más escasos. Cuando llegué a la dirección casi no había nada alrededor. Solo estructuras
estructuras abandonadas, lotes vacíos, silencio. El garaje estaba al final de una calle sin salida. Era un edificio bajo, de un solo piso, paredes de ladrillo pintadas de gris, o al menos habían sido grises. Ahora el color estaba descascarado, manchado. La puerta era metálica, grande, como las de los talleres mecánicos antiguos. Tenía un candado enorme, oxidado como la llave. Me bajé del auto. El silencio era absoluto. No se oía nada, ni autos, ni gente, ni pájaros, solo el viento moviendo papeles viejos por el suelo. Me acerqué a la puerta, metí la llave en el candado. Al principio no giró, estaba trabada. Forcé un poco, luego un poco más. Finalmente cedió con un clic metálico. Quité el candado, lo dejé caer al suelo. Pesaba tanto que hizo un ruido sordo al golpear el cemento. Tomé el borde de la puerta metálica, tiré hacia arriba. La puerta se resistió. Estaba atascada. Años de no usarse. Tiré más fuerte. La puerta comenzó a subir, chirriando, protestando, dejando entrar luz poco a poco. Cuando la puerta estuvo completamente abierta me quedé paralizada. No podía creer lo que veía. El garaje no era un garaje, o al menos no era solo un garaje. Era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde afuera. El espacio se extendía hacia atrás, alto, profundo, limpio, mucho más limpio de lo que esperaba. El piso era de cemento pulido. Las paredes estaban pintadas de blanco. Había ventanas altas cerca del techo. Dejaban entrar luz natural. El lugar estaba casi vacío, pero en el centro había algo cubierto con una lona gris. Entré despacio. Mis pasos resonaban en el espacio vacío. Me acerqué a la lona. La toqué. Era gruesa, de buena calidad, protegiendo lo que hubiera debajo. Busqué el borde. Lo encontré. Tiré. La lona se deslizó revelando lo que ocultaba. Y entonces lo vi. Y mi corazón se detuvo. Era un auto. Pero no cualquier auto. Era un Shelby Cobra 427. Año 1967. Azul metálico con franjas blancas. Inmaculado. Perfecto. Reluciente como si acabara de salir de la fábrica. Yo conocía ese auto. Todo el mundo que supiera algo de autos clásicos conocía ese auto. Era una leyenda. Una obra de arte. Una pieza de museo. Y valía una fortuna. Una fortuna real. Millones de dólares. Me quedé mirándolo sin poder moverme. Sin poder pensar. Mi padre había tenido esto. Aquí. Escondido. Durante 35 años. Y nunca lo había mencionado. Nunca lo había mostrado. Nunca había dicho nada. Rodeé el auto lentamente. Estaba en perfectas condiciones. Sin un rasguño. Sin una mancha. Alguien lo había cuidado. Alguien lo había mantenido. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué me lo había dejado a mí? Busqué en el garaje. Había un pequeño espacio en la parte trasera. Una especie de oficina. Entré. Había un escritorio viejo. Una silla. Un archivero metálico. Sobre el escritorio había un sobre. Tenía mi nombre escrito con la letra de mi padre. Clare. Solo eso. Una palabra. Mi nombre. Tomé el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. Reconocí la letra de inmediato. Era de mi padre. Comencé a leer. Clare. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y es porque finalmente te dejé lo que siempre debió ser tuyo. Este garaje. Este auto. Esta verdad. Sé que no he sido el padre que merecías. Sé que te he hecho daño. Sé que he favorecido a tu hermano de maneras que no tienen justificación. Pero necesito que sepas algo. Necesito que entiendas algo. Este auto perteneció a tu abuelo materno. Tu madre lo adoraba. Era su tesoro. Cuando ella murió yo no pude deshacerme de él. Pero tampoco pude tenerlo cerca. Me dolía demasiado. Así que lo escondí aquí. Y te lo dejo a ti. Porque tú eres como ella. Fuerte. Independiente. Mejor de lo que yo merecía. Perdóname si puedes. Y usa esto para construir la vida que quieras. No la que yo esperaba de ti. La carta estaba firmada. Tu padre que te amó mal. Leí la carta 3 veces. Luego 4. Las palabras no cambiaban. El significado no cambiaba. Mi padre me había dejado esto. No como burla. Como regalo. Como disculpa. Como reconocimiento. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lloré ahí. En ese garaje viejo. Junto a ese auto precioso. Lloré por todo. Por los años perdidos. Por el amor mal dado. Por la hija que nunca fui. Por el padre que nunca tuve. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando finalmente pude respirar de nuevo volví a mirar el auto. Lo vi diferente ahora. No era solo un objeto valioso. Era un puente. Una conexión con mi madre. Con la mujer que había muerto cuando yo tenía 12 años. La mujer de la que apenas tenía recuerdos. La mujer que mi padre nunca pudo olvidar. Y de repente entendí. Entendí por qué papá había sido tan distante conmigo. Porque yo le recordaba a ella. Porque verme era recordar lo que había perdido. Porque amarme era volver a abrir una herida que nunca sanó. No justificaba nada. No borraba el dolor. Pero explicaba algo. Y esa explicación era un tipo de consuelo. Pequeño. Insuficiente. Pero real. Pasé el resto del día en el garaje. Explorando cada rincón. En el archivero encontré documentos. Muchos documentos. La factura original del auto. Certificados de autenticidad. Registros de mantenimiento. Todo perfectamente organizado. Todo meticulosamente guardado. También encontré fotos. Fotos de mi madre. Joven. Hermosa. Sonriendo junto al auto. Había una donde estaba sentada al volante. Con lentes de sol. Con el cabello al viento. Viéndose libre. Viéndose feliz. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Buscando mi rostro en el de ella. Encontrando similitudes. Los mismos ojos.
ojos, la misma sonrisa, las mismas manos largas. Al final del archivero había otro documento. Este era diferente. Era una tasación reciente, de hace 6 meses. El auto había sido evaluado por un experto en autos clásicos. El valor estimado era de $3.200.000. 3 millones. Leí el número varias veces para asegurarme. No era un error. El auto valía más que todo lo que Rodrigo había heredado. Más que la casa. Más que las acciones de la empresa. Más que todo junto. Mi padre no me había dejado un garaje viejo. Me había dejado un tesoro. Pero había algo más. Adjunto a la tasación había una nota, escrita a mano, por mi padre. Decía que había 3 compradores interesados. 3 coleccionistas dispuestos a pagar el precio completo. Sus nombres y números estaban listados. Papá había preparado todo. Había dejado todo listo. Para que yo pudiera vender el auto fácilmente. Para que pudiera convertirlo en dinero. En independencia. En libertad. Me senté en el piso del garaje. Con todos los documentos esparcidos alrededor. Con las fotos de mi madre en mis manos. Con la carta de mi padre en mi regazo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente. No era felicidad exactamente. No era paz. Pero era algo parecido a la esperanza. La posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes. De que mi vida pudiera cambiar. De que finalmente pudiera dejar de ser la hija olvidada. Cuando salí del garaje ya era tarde. El sol comenzaba a ponerse. Pinté el cielo de naranja y rosa. Cerré la puerta metálica. Volví a poner el candado. Guardé la llave en mi bolso. Conduje de regreso a mi apartamento. Pero ya no era la misma persona que había salido esa mañana. Algo había cambiado. Algo se había roto. O quizás algo se había arreglado. No estaba segura todavía. Esa noche no llamé a nadie. No le conté a nadie lo que había encontrado. Especialmente no a Rodrigo. No a Patricia. Esto era mío. Solo mío. Por primera vez en mi vida tenía algo que ellos no podían tocar. Algo que ellos no sabían. Algo que me daba poder. Y no iba a desperdiciarlo. No iba a actuar impulsivamente. Iba a pensar. Iba a planear. Iba a ser inteligente. Pasé el domingo investigando. Busqué información sobre autos clásicos. Sobre el mercado de colección. Sobre casas de subastas. Sobre abogados especializados. Tomé notas. Hice listas. Documenté todo. Porque si algo había aprendido en mis años trabajando en administración era esto. La información es poder. La preparación es victoria. Y la paciencia es estrategia. El lunes volví al trabajo. Todo parecía normal. Mi escritorio. Mi computadora. Mis compañeros. Pero yo me sentía diferente. Tenía un secreto. Un secreto grande. Un secreto que valía millones. Y ese secreto me hacía sonreír. Me hacía caminar diferente. Me hacía sentir diferente. Mi jefa me preguntó si me había cortado el cabello. Le dije que no. Ella insistió en que me veía diferente. Mejor. Más segura. Solo respondí que quizás había dormido bien. Pero la verdad era otra. La verdad era que por primera vez en años me sentía valiosa. El martes recibí una llamada de Rodrigo. Me sorprendió. Mi hermano casi nunca me llamaba. Solo en ocasiones formales. Cumpleaños. Navidad. Nunca solo para hablar. Su voz sonaba casual. Demasiado casual. Me preguntó qué tal estaba. Le dije que bien. Me preguntó si había ido a ver el garaje. Sentí que mi corazón se aceleraba. Mantuve la voz neutral. Le dije que sí. Me preguntó qué había adentro. Le dije que nada importante. Solo un espacio vacío. Él se rió. Dijo que lo imaginaba. Dijo que papá probablemente había querido darme algo. Lo que fuera. Para no verse mal. Para no verse como el padre que había heredado todo a un solo hijo. Su tono era burlón. Condescendiente. El mismo tono de siempre. Pero esta vez no me dolió. Esta vez solo me dio satisfacción. Porque yo sabía algo que él no sabía. Y eso me daba una ventaja. Después de colgar me quedé pensando. ¿Por qué Rodrigo preguntaba por el garaje? ¿Por qué le importaba? Quizás era solo curiosidad. O quizás era algo más. Quizás Patricia lo había presionado. Quizás habían estado hablando de la herencia. Quizás se habían preguntado si papá había escondido algo. No podía estar segura. Pero decidí ser cautelosa. Decidí no mencionar el auto. No mencionar nada. Hasta que tuviera un plan completo. El miércoles contraté a un abogado. No al abogado Méndez. No quería que nadie de la familia supiera lo que estaba haciendo. Busqué en internet. Encontré un bufete especializado en herencias y bienes de alto valor. Pedí una cita. Me recibieron el jueves. El abogado se llamaba Fernando Ruiz. Tenía unos 50 años. Traje sobrio. Mirada inteligente. Le expliqué la situación. Le mostré los documentos. La escritura. La tasación. La carta de mi padre. Él revisó todo con cuidado. Sin prisa. Tomó notas. Hizo preguntas. Cuando terminó me miró directamente a los ojos. Esto es legítimo. Todo está en orden. El auto es tuyo. La propiedad es tuya. No hay forma de que tu hermano pueda reclamarlo. El testamento es claro. Sentí un alivio enorme. Una parte de mí había temido que hubiera algún error. Alguna trampa. Algo que invalidara mi herencia. Pero no. Era real. Era mío. Fernando continuó hablando. También te recomiendo que protejas este activo. Es muy valioso. Deberías asegurarlo. Conseguir una bóveda segura si planeas quedártelo. O venderlo pronto si prefieres liquidez. Le pregunté qué recomendaba. Él se recostó en su silla. Pensó un momento. Depende de qué quieras lograr, Clara. Si necesitas dinero ahora véndelo. Los compradores que tu padre listó son serios. Pagarán el precio completo. Podrías tener el dinero en tu cuenta en 30 días. 3 millones
millones libres de deudas. Pero si no necesitas el dinero ahora, considera otras opciones. Este tipo de activos se revalorizan. En 5 años podría valer 4 o 5 millones. Es una inversión sólida. Escuché sus palabras. Las pesé. Le pregunté algo más. ¿Y si quisiera usar esto como garantía? Para obtener capital. Para invertir en algo más. ¿Es posible? Fernando asintió. Totalmente. Podrías conseguir un préstamo con el auto como colateral. Probablemente hasta 2,5 millones. Con tasas de interés bajas. Y mantener la propiedad del auto. Esa opción me gustó. Me gustó mucho. Porque me daba lo mejor de ambos mundos. Capital para moverme. Y el auto como respaldo. Como seguridad. Como ancla. Pasamos la siguiente hora hablando de opciones. De estrategias. De pasos a seguir. Fernando me recomendó un tasador independiente. Para confirmar el valor. También me recomendó una compañía de seguros especializada. Y un banco privado que trabajaba con clientes de alto patrimonio. Me dio nombres, números, referencias. Cuando salí de su oficina tenía un plan real, un plan que podría cambiar mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino. Contraté al tasador independiente. Vino al garaje el lunes siguiente. Pasó 3 horas examinando el auto. Revisó cada detalle. El motor, el chasis, la tapicería, los documentos, todo. Cuando terminó confirmó la tasación original. 3,2 millones. Incluso sugirió que podría ser más en una subasta. Si los compradores adecuados competían, podrían llegar hasta 3,5 millones. O incluso 4. Mi cabeza daba vueltas con los números, con las posibilidades. Contraté el seguro. Una póliza especializada que cubría el valor completo. Costaba $500 al mes. Era mucho, pero necesario. No podía arriesgar perder esto. No ahora, no cuando finalmente tenía algo valioso. El agente de seguros me preguntó si pensaba mover el auto. Le dije que no, que se quedaría en el garaje. Él recomendó instalar un sistema de seguridad, cámaras, alarmas, sensores de movimiento. Me dio el contacto de una empresa. Los contraté esa misma semana. Instalaron todo en 2 días. Ahora el garaje era una fortaleza. Nadie podía entrar sin que yo lo supiera. Nadie podía tocar el auto sin activar las alarmas. También mejoré el garaje. Contraté a alguien para limpiar a profundidad, para pintar las paredes, para reparar el techo, para cambiar las ventanas rotas. Invertí $5,000 en mejoras. El lugar se transformó, de un espacio olvidado a algo que parecía profesional, respetable, digno del tesoro que guardaba. Cada vez que iba al garaje me sentaba en la pequeña oficina, miraba el auto, leía la carta de mi padre, miraba las fotos de mi madre, y sentía algo creciendo dentro de mí. No era solo esperanza ahora, era determinación, era fuerza, era la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar, de que yo iba a hacer que cambiara. Pero todavía no le había dicho nada a Rodrigo, todavía guardaba el secreto, porque había algo más que quería hacer, algo que había estado pensando desde que encontré el auto. Quería entender, quería saber toda la historia, quería conocer más sobre mi madre, sobre su vida, sobre su relación con este auto, sobre por qué significaba tanto para ella. Busqué a personas que la habían conocido. Encontré a su mejor amiga de la universidad, una mujer llamada Sofía. Ahora tenía 60 años. Vivía en la misma ciudad. Aceptó reunirse conmigo. Nos vimos en una cafetería un sábado por la tarde. Sofía lloró cuando me vio. Dijo que me parecía muchísimo a mi madre. Dijo que era como ver un fantasma, pero un fantasma hermoso. Hablamos durante 3 horas. Sofía me contó historias que nunca había escuchado. Me dijo que mi madre había sido una mujer adelantada a su tiempo, que amaba los autos, que había aprendido mecánica, que soñaba con competir en carreras, pero su familia no la había apoyado. Habían dicho que no era cosa de mujeres, que debía enfocarse en casarse, en tener hijos, en ser respetable, y ella lo había hecho. Se había casado con mi padre, había tenido 2 hijos, había dejado sus sueños atrás, pero nunca había dejado de amar los autos. El Shelby Cobra había sido un regalo de su padre, mi abuelo materno. Se lo había dado cuando cumplió 25 años. Era su forma de decirle que creía en ella, que apoyaba sus sueños, incluso si nadie más lo hacía. Mi madre había adorado ese auto, lo cuidaba ella misma, lo manejaba los fines de semana. Era su escape, su libertad, su rebeldía silenciosa. Cuando murió mi padre no había sabido qué hacer con el auto. Sofía me dijo que él se lo había ofrecido a ella, pero ella no lo quiso. Dijo que debía quedarse en la familia, que algún día yo debía tenerlo, que era mi derecho, mi herencia real. Mi padre había guardado el auto, pero nunca me había hablado de él, nunca me había contado la historia, quizás porque dolía demasiado, quizás porque no sabía cómo. Cuando me despedí de Sofía ella me abrazó fuerte. Me dijo que mi madre estaría orgullosa de mí. Me dijo que yo tenía su fuerza, su espíritu, que no debía desperdiciar eso, que debía vivir la vida que ella no pudo vivir. Esas palabras me marcaron, me dieron un propósito más claro. No solo quería cambiar mi vida, quería honrar a mi madre, quería ser la mujer que ella había querido ser, libre, independiente, dueña de mi destino. Esa noche tomé una decisión. No iba a vender el auto, no todavía. Primero iba a usarlo como palanca, como herramienta, para construir algo más grande, algo que significara algo, no solo dinero, sino legado, propósito, significado. Volví a la oficina de Fernando Ruiz. Le expliqué lo que quería hacer. Quería usar el auto como garantía
garantía para un préstamo. Quería usar ese dinero para invertir, para empezar un negocio, algo relacionado con autos clásicos, con restauración, con preservación, algo que honrara a mi madre, algo que fuera mío. Fernando escuchó atentamente. Hizo algunas llamadas. En una semana teníamos una oferta. Un banco privado dispuesto a prestar 2 millones con el auto como garantía. Tasa de interés del 4% anual. Plazo de 5 años. Condiciones flexibles. Era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Firmé los papeles. El dinero entró a mi cuenta. 2 millones de dólares. Nunca había visto tanto dinero. Nunca había tenido tanto poder. Era vertiginoso. Era aterrador. Era emocionante. Pero no gasté el dinero impulsivamente. No compré lujos. No cambié mi vida externa. Todavía vivía en el mismo apartamento. Todavía conducía el mismo auto. Todavía iba al mismo trabajo. Porque esto no era sobre presumir. Esto era sobre construir, sobre planear, sobre ser inteligente. Contraté a un asesor financiero. Alguien recomendado por Fernando. Su nombre era Gabriela Torres. Tenía 40 años. Era experta en inversiones y gestión de patrimonio. Le expliqué mi situación, mis metas, mis miedos. Ella elaboró un plan detallado, un plan que incluía inversiones diversificadas, un fondo de emergencia, capital para el negocio, y protección legal contra cualquier reclamación futura. Gabriela me explicó algo importante. Tu hermano podría intentar cuestionar esto. Podría decir que el auto debió ser parte de la herencia principal, que tu padre no estaba en sus cabales, que hubo manipulación. Es poco probable que gane, pero podría intentarlo. Debes protegerte. Seguí su consejo. Contraté a otro abogado. Este especializado en litigios. Se llamaba Roberto Campos. Era conocido por ser implacable, por no perder casos. Le di todos los documentos, toda la información. Le pedí que preparara defensas preventivas, que anticipara cualquier movimiento legal que Rodrigo pudiera hacer. Roberto revisó todo. Me aseguró que mi posición era sólida. El testamento era claro. Las escrituras eran legales. La carta de mi padre establecía intención. No había forma de que Rodrigo ganara. Pero Roberto también me advirtió. Eso no significa que no lo intente. Y un litigio puede ser largo, costoso, emocionalmente agotador. Mi recomendación es que mantengas esto confidencial el mayor tiempo posible. Que fortalezcas tu posición. Que establezcas el negocio. Que muestres que estás usando la herencia de forma responsable. Eso dificultará cualquier ataque. Tenía razón. La mejor defensa era el silencio. Y la acción silenciosa. Así que seguí adelante. Busqué un local para el negocio. Encontré uno perfecto. Un taller grande en una zona que estaba revitalizándose. No lejos del garaje donde estaba el Shelby. Firmé un contrato de arrendamiento. 3 años. Con opción a compra. Contraté a un arquitecto para diseñar el espacio. Quería que fuera especial. Mitad taller, mitad galería. Un lugar donde se restauraran autos clásicos pero también donde se exhibieran. Donde se celebraran. Donde se honraran. El proyecto tomó 3 meses. Invertí $500,000 en el local. En equipo. En herramientas. En decoración. Contraté a mecánicos especializados. A un gerente con experiencia en autos de lujo. A un equipo de marketing. Quería hacer esto bien. Quería que fuera profesional. Respetable. Exitoso. Durante esos 3 meses no le dije nada a Rodrigo. No le dije nada a nadie de la familia. Seguí yendo a mi trabajo normal. Viviendo mi vida normal. Pero por las tardes y los fines de semana trabajaba en el negocio. Planificando. Construyendo. Creando. Era agotador. Pero también era energizante. Por primera vez en mi vida sentía que estaba construyendo algo mío. Algo que nadie podía quitarme. Algo que importaba. El negocio abrió un sábado de octubre. Lo llamé Cobra Clásicos. En honor al auto de mi madre. La inauguración fue discreta. Solo algunos clientes potenciales. Algunos conocidos de la industria. Algunos periodistas especializados. No invité a Rodrigo. No invité a Patricia. Esto no era para ellos. Esto era mío. La respuesta fue mejor de lo que esperaba. Los clientes estaban impresionados con las instalaciones. Con el equipo. Con la visión. Conseguimos 3 contratos de restauración en la primera semana. Autos valiosos. Proyectos importantes. El gerente me dijo que teníamos potencial para convertirnos en referente de la industria. Que con el tiempo podríamos expandirnos. Abrir más locales. Crear una marca nacional. Yo escuchaba todo esto con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque estaba funcionando. Miedo porque sabía que eventualmente Rodrigo se enteraría. Y cuando lo hiciera habría consecuencias. Mi hermano no toleraba que yo tuviera éxito. No toleraba que yo brillara. Toda nuestra vida él había sido el exitoso. El admirado. El que importaba. Y yo había sido la sombra. La decepción. El recordatorio de lo que no se debe ser. Si él descubría que ahora yo tenía dinero. Un negocio. Un futuro. Reaccionaría. Y no sería bonito. Pero yo ya no era la misma Clara. Ya no era la hija asustada que aceptaba todo sin pelear. Ahora tenía recursos. Tenía abogados. Tenía un plan. Y sobre todo tenía determinación. Si Rodrigo quería pelear yo estaba lista. Por primera vez en mi vida estaba lista. A mi hermano la mansión. A mí un garaje viejo. Pero el garaje escondía algo. La llamada llegó un martes por la tarde. 3 semanas después de la inauguración de Cobra Clásicos. Yo estaba en el taller supervisando la restauración de un Porsche 911 del 72. Mi celular vibró. Era Rodrigo. No contesté la primera vez. Ni la segunda. A la
tercera vez supe que no podía seguir ignorándolo. Respondí, necesito verte. Hoy, ahora. Su voz era diferente. No era el tono casual de nuestras escasas conversaciones. Tampoco era el tono condescendiente de siempre. Era algo nuevo, algo tenso, algo peligroso. Sentí que mi estómago se apretaba. Él sabía algo, o sospechaba algo. Mantuve mi voz neutral. Tranquila. Profesional. Estoy trabajando, Rodrigo. ¿Puede esperar hasta mañana? No. No puede. Estoy afuera de tu apartamento. ¿Vienes o entro? Era una amenaza. Clara, directa. Típica de Rodrigo. Cuando no conseguía lo que quería por las buenas usaba la fuerza. La intimidación. Había funcionado toda nuestra vida. Yo siempre había cedido. Siempre había retrocedido. Pero no esta vez. Esta vez tenía algo que proteger. Esta vez tenía algo que perder. Y eso me hacía más fuerte. No más débil. No estoy en mi apartamento. Y aunque estuviera no tienes derecho a entrar. Si quieres hablar nos vemos mañana en un lugar público. Te mando la dirección. Hubo silencio del otro lado. Largo. Pesado. Podía imaginar su cara. La mandíbula apretada. Los ojos entrecerrados. La rabia contenida. Rodrigo no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Especialmente no por mí. Finalmente habló. Está bien. Mañana. A las 10. En el Café Monterrey. No faltes, Clara. Esto es importante. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente. Respiré profundo. Una vez. 2 veces. 3 veces. El gerente del taller se acercó. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que solo asuntos familiares. Él asintió y volvió al trabajo. Pero yo sabía que nada estaba bien. La tormenta que había estado esperando finalmente llegaba. Y tenía que estar preparada. Esa noche llamé a Fernando Ruiz. Le expliqué la situación. La llamada de Rodrigo. Su tono. Su insistencia. Fernando escuchó sin interrumpir. Cuando terminé él habló con calma. Era cuestión de tiempo, Clara. Alguien le contó sobre el negocio. O lo vio en algún artículo. O simplemente preguntó por ti. No importa cómo se enteró. Lo importante es cómo manejas esto. Recuerda, tú no has hecho nada ilegal. Tú no has hecho nada inmoral. Recibiste una herencia legítima y la invertiste sabiamente. No tienes que justificarte ante él. No tienes que darle explicaciones. Pero sé cortés, sé profesional. Y no reveles más de lo necesario. Sus palabras me calmaron. Me recordaron que yo tenía la razón. Que yo tenía el derecho. Que yo no era la villana de esta historia. Pero aún así no pude dormir esa noche. Me quedé despierta imaginando la conversación. Las preguntas de Rodrigo. Sus acusaciones. Sus intentos de hacerme sentir culpable. Practiqué mis respuestas. Una y otra vez. Hasta que sonaran firmes. Seguras. Convincentes. Llegué al Café Monterrey 15 minutos antes de las 10. Era un lugar neutral. Público. Con suficiente gente como para que Rodrigo no pudiera hacer una escena. Pero lo suficientemente tranquilo para hablar con privacidad. Pedí un café. Me senté en una mesa cerca de la ventana. Esperé. Rodrigo llegó exactamente a las 10. Puntual como siempre. Traía un traje gris oscuro. Camisa blanca. Corbata azul. Se veía como el empresario exitoso que era. Pero había algo diferente en su cara. Líneas de tensión alrededor de su boca. Sombras bajo sus ojos. Se sentó frente a mí sin saludar. Sin sonreír. Directo al punto. Cuando ibas a decirme que tenías un negocio. No era una pregunta. Era una acusación. Tomé un sorbo de mi café. Lo miré directamente a los ojos. Sin parpadear. Sin retroceder. No sabía que tenía que reportarte mis actividades, Rodrigo. Algo pasó por su rostro. Sorpresa quizás. O rabia. No estaba acostumbrado a que le respondiera así. A que no me disculpara. A que no me encogiera. Se recostó en su silla. Cruzó los brazos. Su lenguaje corporal era defensivo. Agresivo. No te hagas la lista clara. Un negocio así no se levanta con el sueldo de secretaria que ganas. ¿De dónde sacaste el dinero? Ahí estaba. La verdadera pregunta. El verdadero motivo de esta reunión. Rodrigo quería saber de dónde había salido mi capital. Quería saber si había algo más en la herencia que él no conocía. Algo que le había sido ocultado. Algo que le pertenecía a él. Mantuve mi voz calmada. Neutral. Sin emoción. Eso es información privada. Mis finanzas no son tu asunto. Su rostro se puso rojo. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Estaba perdiendo el control. Y eso me daba ventaja. Porque Rodrigo era predecible cuando se enojaba. Cometía errores. Decía cosas que no debía. Revelaba sus verdaderas intenciones. Todo lo que tiene que ver con la herencia de papá es mi asunto. Si ocultaste algo, si manipulaste algo, tengo derecho a saberlo. Tengo derecho a reclamarlo. Ahí estaba, su verdadera cara. No le importaba yo. No le importaba si estaba bien, si era feliz, si había tenido éxito. Solo le importaba el dinero, la herencia, lo que él creía que le pertenecía. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi voz era baja pero firme. No oculté nada, Rodrigo. No manipulé nada. Recibí exactamente lo que papá me dejó en su testamento. Un garaje viejo. ¿Recuerdas? Tú hasta te reíste de eso. Dijiste que papá me había dado las migajas para no verse mal. Pues resulta que esas migajas valían algo. Y yo las usé bien. Eso es todo. Vi el momento exacto en que entendió. Sus ojos se abrieron. Su boca se abrió ligeramente. Estaba procesando la información, conectando los puntos. El garaje, el dinero, el negocio, todo encajaba. Y no le gustaba la imagen que formaba. ¿Qué había en el garaje, Clara? Esa pregunta la había estado esperando.
Fernando. Había preparado mi respuesta cuidadosamente, con ayuda de Fernando, con consejo de Roberto, la verdad, pero no toda la verdad, solo lo necesario. Un auto clásico, de mamá. Papá lo había guardado ahí, me lo dejó a mí, lo usé como garantía para un préstamo. Con ese dinero abrí el negocio, todo legal, todo documentado, todo avalado por abogados y bancos. Rodrigo me miraba como si nunca me hubiera visto antes, como si yo fuera una extraña, y quizás lo era, quizás la Clara que él conocía, la Clara sumisa y callada, ya no existía, había sido reemplazada por alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que no tenía miedo. ¿Qué tipo de auto? Su voz era tensa, controlada, sabía que era importante, sabía que ahí estaba el secreto. Dudé un momento, podía mentir, podía minimizar, pero decidí no hacerlo, decidí que él merecía saber, merecía entender lo que había perdido por su arrogancia, por su desprecio, por su ceguera. Un Shelby Cobra 427, del 67, valuado en más de 3 millones de dólares. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó completamente quieto. Su rostro pasó por varias expresiones. Incredulidad, shock, rabia, codicia, todas mezcladas, todas luchando por dominar. Finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. 3 millones. Asentí. Él se pasó las manos por el cabello. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí mirando la calle. Yo esperé. Sabía que esto no había terminado. Sabía que vendría más. Finalmente se volteó. Cuando lo hizo su cara era diferente. Más dura, más calculadora, más peligrosa. Eso debió ser parte de la herencia principal. Papá no estaba bien cuando hizo ese testamento. Estaba enfermo, confundido. Alguien lo manipuló. Alguien lo convenció de ocultar ese auto, de ponérselo solo a tu nombre. Eso no es legal. Eso se puede impugnar. Ahí estaba, la amenaza que había estado esperando, la que Fernando había predicho, la que Roberto había preparado defensas contra. Tomé mi bolso, saqué una carpeta, la puse sobre la mesa, la abrí. Adentro había copias de documentos, la escritura del garaje, fechada 35 años atrás, la carta de mi padre, escrita de su puño y letra, la tasación del auto, certificada por expertos, todo perfectamente organizado, todo perfectamente legal. Papá compró ese garaje cuando yo tenía 7 años, 35 años antes de su muerte, guardó el auto ahí todo ese tiempo, dejó instrucciones claras en su testamento, y dejó una carta explicando sus razones. Hay 3 abogados que han revisado esto, todos confirman que es legal, que es válido, que no hay forma de impugnarlo, pero si quieres intentarlo adelante, mis abogados están listos. Rodrigo tomó los documentos, los leyó rápidamente, su cara se ponía más roja con cada página. Cuando llegó a la carta de papá se detuvo, la leyó despacio, vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos temblaban ligeramente. Cuando terminó dejó todo sobre la mesa, me miró con odio puro, sin disfraces, sin pretensiones. Esto no se va a quedar así, Clara, no puedes aparecer de la nada con millones, con un negocio, mientras yo cargo con toda la responsabilidad de la empresa familiar, toda la presión, todo el trabajo. No es justo, y ahí estaba la verdad profunda. No era sobre legalidad, no era sobre justicia, era sobre su ego, sobre su necesidad de ser superior, sobre su incapacidad de aceptar que yo pudiera tener algo que él no tenía. Me puse de pie, tomé la carpeta, lo miré desde arriba, porque ahora yo tenía la altura moral, ahora yo tenía el poder. La vida no es justa, Rodrigo, eso lo aprendí de ti, lo aprendí cada vez que papá te celebraba mientras me ignoraba, cada vez que conseguías todo mientras yo tenía que rogar por las migajas, cada vez que me hiciste sentir invisible, inferior, insignificante. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa, ya no necesito la aprobación de papá, ya no necesito tu respeto, tengo mi propio camino ahora, y no vas a arruinarlo. Salí del café sin mirar atrás, sin darle oportunidad de responder, sin esperar su reacción. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia mi auto, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero también me sentía increíble, poderosa, libre. Por primera vez en mi vida le había dicho a Rodrigo lo que realmente pensaba, y había sobrevivido. Más que eso, había ganado, pero sabía que esto era solo el comienzo. Rodrigo no se rendiría tan fácil. Hombres como él nunca lo hacían. Cuando no podían ganar por las buenas buscaban otras formas, formas más sucias, más crueles. Tenía que estar preparada, tenía que anticipar sus movimientos, tenía que protegerme. Esa tarde me reuní con Roberto Campos. Le conté sobre la conversación, sobre las amenazas de Rodrigo, sobre su cara cuando supo del auto. Roberto escuchó tomando notas. Cuando terminé él se quitó los lentes, los limpió con un paño, luego me miró seriamente. Va a intentar algo, Clara, no sé qué exactamente, pero conociendo su perfil psicológico va a atacar. Podría intentar impugnar el testamento, aunque no tiene bases sólidas. Podría intentar demandarte por fraude, alegando que manipulaste a tu padre, también sin bases. O podría ir por el lado sucio, dañar tu reputación, sabotear tu negocio, presionar a tus clientes. Esas tácticas son ilegales, pero más difíciles de probar. Mi recomendación es que documentes todo, cada llamada, cada correo, cada interacción. Si él cruza la línea lo atrapamos, y lo hacemos pagar. Seguí su consejo al pie de la letra. Instalé una aplicación en mi celular que grababa todas mis llamadas. Comencé a guardar todos mis correos en una carpeta especial. Documenté cada conversación,
cada encuentro, cada detalle. También contraté seguridad privada para el taller, guardias discretos que vigilaban las instalaciones, cámaras adicionales que cubrían cada ángulo. No iba a darle a Rodrigo ninguna oportunidad de sabotaje. Durante 2 semanas no pasó nada. Silencio total, ninguna llamada, ningún mensaje, ningún contacto. Era inquietante, como la calma antes de la tormenta. Yo seguía con mi rutina, trabajando en el negocio, supervisando restauraciones, atendiendo clientes, pero siempre alerta, siempre esperando el golpe. El golpe llegó un jueves por la mañana. Recibí una llamada de uno de mis clientes más importantes, un coleccionista que me había confiado la restauración de un Ferrari Dino. Su voz sonaba molesta, confundida. Me dijo que había recibido información preocupante sobre mi negocio, que alguien le había dicho que yo no era confiable, que había rumores de que el taller operaba sin los permisos adecuados, que los mecánicos no estaban certificados, que había quejas de otros clientes. Me preguntó directamente si esto era cierto. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero mantuve la voz calmada, profesional. Le aseguré que todo era falso, que el taller tenía todos los permisos, que los mecánicos estaban altamente calificados, que no había ninguna queja. Le ofrecí enviarle copias de todos los documentos, de todas las certificaciones, de todas las referencias. Él aceptó, dijo que quería creerme, que apreciaba mi trabajo, pero que necesitaba estar seguro. Colgamos. Inmediatamente llamé a Roberto. Rodrigo está esparciendo rumores. Está intentando sabotear el negocio. ¿Qué puedo hacer? Roberto suspiró. Es difícil probar difamación si los rumores se esparcen de forma oral. Si lo hace por escrito, por correo o redes sociales. Entonces tenemos un caso. Por ahora la mejor defensa es la transparencia. Manda esos documentos a tu cliente. Manda copias a todos tus clientes. Anticípate. Diles que hay una campaña de desprestigio en tu contra, que es por motivos personales, que estás dispuesta a mostrar toda tu documentación. Eso te hace ver honesta, y pone en duda los rumores. Hice exactamente eso. Redacté un correo profesional, explicando que había llegado a mi conocimiento que alguien estaba esparciendo información falsa sobre mi negocio, que esto era resultado de un conflicto familiar, que yo mantenía los más altos estándares de profesionalismo, que estaba dispuesta a mostrar toda mi documentación a quien la solicitara. Adjunté copias de permisos, certificados, seguros, referencias de clientes anteriores. Lo envié a todos mis clientes, actuales y potenciales. La respuesta fue mejor de lo esperado. Varios clientes me respondieron agradeciéndome la transparencia, diciendo que apreciaban mi honestidad. Uno incluso me dijo que había recibido una llamada anónima con los rumores, pero que mi correo le había confirmado que eran mentiras. Otro me dijo que conocía a mi hermano, que sabía cómo operaba, que no me preocupara, que él no creería nada sin pruebas. Pero Rodrigo no se detuvo ahí. La siguiente semana recibí una visita de inspectores municipales. Llegaron sin previo aviso. Dijeron que habían recibido una queja anónima, que el taller estaba operando sin los permisos adecuados, que había violaciones de seguridad, que necesitaban hacer una inspección completa. Les mostré todos los permisos, todas las licencias, todos los certificados de seguridad. Los inspectores revisaron cada rincón del taller, cada documento, cada detalle. Después de 3 horas se fueron. Todo estaba en orden. No había nada que pudieran señalar, pero sabían y yo sabía. Alguien había pagado por esa inspección. Alguien había esperado encontrar algo. Ese alguien era Rodrigo. Documenté la inspección. Pedí una copia del reporte oficial. El reporte confirmaba que todo estaba en perfecto orden, que no había ninguna violación, que la queja era infundada. Envié ese reporte a Roberto. Él lo guardó en el expediente que estábamos construyendo contra Rodrigo. Cada acción suya, cada intento de sabotaje, cada movimiento sucio, todo quedaba registrado. Todo sería usado en su contra cuando llegara el momento. Pasó un mes. Los ataques continuaron. Rumores, llamadas anónimas a mis proveedores, intentos de hacerme quedar mal con clientes. Pero yo los anticipaba, los documentaba, los neutralizaba. Mi negocio no solo sobrevivió, creció, porque la gente veía mi profesionalismo, mi transparencia, mi fortaleza, y eso generaba confianza, respeto, lealtad. Mientras tanto investigué a Rodrigo. Contraté a un investigador privado, alguien recomendado por Roberto. Le pedí que investigara las finanzas de mi hermano, sus negocios, sus movimientos. Quería saber si él tenía secretos, si tenía debilidades, si había algo que pudiera usar como defensa si escalaba más la situación. El investigador volvió con información interesante. La empresa familiar que Rodrigo había heredado no estaba tan bien como aparentaba. Había deudas, muchas deudas, préstamos bancarios con intereses altos, facturas sin pagar, clientes insatisfechos. Rodrigo había estado gastando más de lo que ganaba, manteniendo un estilo de vida que la empresa no podía sostener. Las 2 mansiones, los autos de lujo, las vacaciones extravagantes, todo estaba pagado con crédito, con dinero que no tenía. Estaba en una burbuja, y esa burbuja estaba a punto de explotar. También descubrí algo más. Patricia, mi querida cuñada, la esposa perfecta, tenía sus propios secretos. Había estado gastando cantidades obscenas en ropa, joyas, tratamientos de belleza, spa, todo cargado a tarjetas de crédito a nombre de Rodrigo, tarjetas que él ni siquiera sabía que existían. Patricia había acumulado una deuda de casi $200.000, todo en lujos personales, todo
todo escondido de Rodrigo. Esta información era oro, era munición, pero decidí no usarla todavía, porque atacar ahora sería reactivo, sería emocional. Yo había aprendido algo importante en estos meses. La venganza impulsiva no funciona, la venganza estratégica sí, y la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, es superarlo, es brillar tanto que su oscuridad se vuelva irrelevante. Así que seguí construyendo. Cobra Clásicos estaba creciendo más rápido de lo esperado. Teníamos lista de espera para restauraciones. Habíamos sido mencionados en 3 revistas especializadas. Un canal de YouTube sobre autos clásicos había hecho un reportaje sobre nosotros. El vídeo tenía más de 500.000 vistas. Mi nombre comenzaba a ser conocido en la industria, y no como la hermana de Rodrigo, no como la hija olvidada, sino como Clara, la fundadora de Cobra Clásicos, la experta en restauración, la mujer que estaba cambiando el juego. Eso dolía más que cualquier cosa que yo pudiera hacerle a Rodrigo. Ver mi éxito, ver mi independencia, ver que yo no lo necesitaba, que nunca lo había necesitado, que había prosperado precisamente porque no había dependido de él, de su aprobación, de su ayuda, de su nombre. Un día recibí un mensaje de Sebastián, el hijo de Rodrigo, mi sobrino. Tenía 18 años ahora. Había visto el vídeo sobre el taller. Me dijo que le parecía increíble. Me preguntó si podía visitarlo, si podía aprender sobre restauración. Le respondí que sí, que fuera bienvenido, que me encantaría enseñarle. Sebastián vino un sábado por la mañana. Llegó en su auto, un regalo de cumpleaños de Rodrigo. Era un chico educado, respetuoso, genuinamente interesado en los autos. Pasamos 3 horas en el taller. Le mostré los proyectos, le expliqué técnicas, le hablé de la historia de los autos clásicos. Él escuchaba fascinado, hacía preguntas inteligentes, tenía un entusiasmo real. Al final de la visita me preguntó algo que no esperaba. Tía Clara, ¿por qué mi papá te odia tanto? La pregunta me tomó desprevenida, pero vi la sinceridad en sus ojos, la confusión, el deseo de entender. Decidí ser honesta, sin dramatizar, sin victimizarme, solo la verdad. No sé si me odia Sebastián, creo que más bien se siente amenazado. Toda su vida él ha sido el exitoso, el admirado, el que importa, y ahora yo también tengo éxito, y eso le molesta, porque no encaja en su visión del mundo. En su visión yo debía seguir siendo la hermana fracasada, la que necesitaba su ayuda, la que lo hacía sentir superior, pero resulta que yo no necesitaba su ayuda, solo necesitaba una oportunidad, y cuando la tuve la aproveché, y eso él no lo puede aceptar. Sebastián asintió lentamente, parecía estar procesando la información, luego dijo algo que me sorprendió. Yo no quiero ser como él, no quiero necesitar que otros fracasen para sentirme bien, quiero tener éxito por mis propios méritos, como tú. Sus palabras me tocaron profundamente, porque significaban que había esperanza, que el ciclo podía romperse, que la próxima generación podía ser diferente, mejor, más sana. Después de que Sebastián se fue me quedé pensando en cómo las familias transmiten patrones, cómo el daño pasa de generación en generación, hasta que alguien decide romper el ciclo, hasta que alguien decide ser diferente. Quizás ese era mi verdadero legado, no el dinero, no el negocio, sino mostrarle a Sebastián y a Valeria que había otra forma de vivir, una forma más sana, más auténtica, más libre. Esa noche Rodrigo me llamó, su voz estaba llena de rabia apenas contenida. Mantente alejada de mi hijo. No era una petición, era una orden, pero yo ya no recibía órdenes de Rodrigo, ya no me intimidaba, ya no tenía poder sobre mí. Sebastián vino al taller por su propia voluntad. Es un adulto, puede decidir con quién pasa su tiempo. Si eso te molesta es tu problema, no el mío. Escucha bien, Clara, no sé qué juego estás jugando, no sé qué estás planeando, pero no te va a funcionar. Yo soy más poderoso que tú, tengo más recursos, más contactos, más experiencia. Si quieres guerra la tendrás, pero te vas a arrepentir. Sus palabras sonaban fuertes, amenazantes, pero yo oía algo más debajo, miedo, desesperación. Rodrigo estaba perdiendo control, y eso lo aterraba, porque el control era lo único que tenía, lo único que lo mantenía arriba, y yo se lo estaba quitando, no con ataques, no con sabotaje, sino simplemente existiendo, teniendo éxito, siendo feliz. No quiero guerra, Rodrigo, nunca la quise, solo quiero vivir mi vida, construir mi negocio, ser feliz. Si tú puedes dejarme en paz, perfecto, si no puedes también perfecto, porque yo voy a seguir adelante, con o sin tu aprobación, con o sin tu permiso. Esa decisión es tuya, no mía. Colgué antes de que pudiera responder, bloqueé su número. Ya había tenido suficiente, suficientes amenazas, suficiente drama, suficiente toxicidad. Era hora de cerrar esa puerta, era hora de enfocarme solo en lo que importaba, mi vida, mi futuro, mi paz. Los siguientes 2 meses fueron transformadores. Cobra Clásicos siguió creciendo, contraté más personal, abrimos una segunda bahía de trabajo, comenzamos a ofrecer servicios de consultoría para coleccionistas. Los ingresos superaron todas las proyecciones. Pude pagar el primer año del préstamo sin problema. Incluso me sobró dinero para invertir en mejorar las instalaciones, para aumentar mi propio salario, para finalmente mudarme a un apartamento mejor. Encontré un lugar perfecto, un loft en una zona revitalizada, espacioso, lleno de luz, con vista a la ciudad. Era caro, pero podía pagarlo, cómodamente, sin estrés, sin deudas, con mi propio dinero ganado con mi propio esfuerzo. La mudanza
mudanza fue simbólica. Era cerrar un capítulo. El capítulo de la Clara pobre. La Clara que se conformaba. La Clara que vivía en las sombras. Y abrir uno nuevo. El capítulo de la Clara exitosa. La Clara independiente. La Clara que brillaba. También comencé a hacer algo que nunca había hecho. Terapia. Encontré una psicóloga especializada en dinámicas familiares. Le conté mi historia, mis heridas, mis miedos, mi rabia. Ella escuchó sin juzgar. Me ayudó a entender patrones, a procesar emociones, a sanar heridas viejas. Me enseñó que el éxito externo no es suficiente, que también necesitas sanar internamente, que la verdadera libertad no es tener dinero, es tener paz. Durante las sesiones lloré mucho. Procesé el duelo por el padre que nunca tuve, por la familia que nunca fue, por la niña que creció sintiéndose invisible, pero también celebré mi fortaleza, mi resiliencia, mi capacidad de levantarme, de reconstruirme, de convertir el dolor en propósito. La terapia no fue fácil, fue dolorosa, fue confrontante, pero fue necesaria, y fue sanadora. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Patricia, mi cuñada. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, menos segura. Me pidió que nos viéramos, que necesitaba hablar conmigo. Mi primera reacción fue negarme, colgar, bloquearla como había bloqueado a Rodrigo, pero algo en su voz me detuvo. Sonaba desesperada, asustada, humana. Acepté reunirme con ella, en un café, en territorio neutral. Patricia llegó sin maquillaje, sin joyas, sin la armadura de perfección que siempre usaba. Se veía cansada, más vieja, más pequeña. Se sentó frente a mí sin hablar, solo me miró, y luego comenzó a llorar. No eran lágrimas manipuladoras, eran lágrimas reales, desesperadas, rotas. Lo siento, Clara, lamento todo lo que te hice, todo lo que permití que Rodrigo te hiciera, todas las veces que te humillé, que te hice sentir menos, que te traté como si no importaras. Lo siento tanto. No supe qué decir. Esto no era lo que esperaba. Esperaba excusas, justificaciones, manipulación. Pero esto era diferente. Esto parecía genuino. Esperé. Ella continuó. Rodrigo y yo estamos en crisis. La empresa está en problemas. Tenemos deudas enormes. Vamos a perder la casa, los autos, todo, y él me culpa a mí, por gastar, por vivir más allá de nuestras posibilidades. Y tiene razón. Yo gasté, yo mentí, yo escondí deudas, porque necesitaba llenar un vacío, porque mi vida perfecta no era perfecta. Era vacía, era falsa, era miserable. Escuché sin interrumpir. Parte de mí sentía satisfacción. Justicia poética. Ellos habían vivido vidas de lujo mientras me miraban con desprecio. Y ahora todo se derrumbaba. Pero otra parte de mí sentía algo diferente. Compasión. Porque al final Patricia era otra víctima. Víctima de un sistema, de expectativas, de la necesidad de aparentar, de mantener una imagen que costaba todo. ¿Por qué me cuentas esto, Patricia? Ella se limpió las lágrimas. Me miró directamente. Porque necesito que sepas que tenías razón. Que tu forma de vivir era mejor. Auténtica, real, libre. Yo te envidiaba, siempre te envidié, porque tú no necesitabas las cosas, no necesitabas impresionar a nadie, eras tú misma, y eso es algo que yo nunca tuve, nunca fui yo misma, siempre fui la esposa de Rodrigo, la nuera perfecta, la madre ejemplar, pero nunca Patricia, nunca la verdadera yo. Sus palabras me tocaron, porque entendía eso, la prisión de las expectativas, la muerte lenta de vivir para otros. Había vivido eso por años, hasta que el auto, el garaje, la herencia, me dieron una salida, una oportunidad de ser yo misma, pero Patricia no había tenido esa oportunidad, o quizás la había tenido y la había desperdiciado. No estaba segura. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella suspiró, se encogió de hombros. No lo sé. Rodrigo habla de declarar bancarrota, de empezar de cero, pero no sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir esto. No sé si quiero que sobreviva. He estado pensando en separarme, en buscar trabajo, en ser independiente, pero tengo miedo. No he trabajado en 20 años. No sé si puedo hacerlo. La miré. Esta mujer que me había atormentado, que me había despreciado, que había sido mi enemiga, ahora estaba frente a mí, vulnerable, pidiendo ayuda, sin decirlo, pero pidiéndolo, y tuve que tomar una decisión. Podía vengarme, decirle que se lo merecía, que había cavado su propia tumba, que yo no le debía nada, y todo eso sería verdad, pero también podía elegir algo diferente, algo mejor. Podía elegir la compasión, la humanidad, el perdón, no porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía estar libre de la rabia, del resentimiento, del peso de llevar el odio. Si necesitas ayuda para buscar trabajo, puedo conectarte con algunas personas. No te prometo nada, pero puedo hacer algunas llamadas. También puedo recomendarte una terapeuta, alguien que me ha ayudado mucho. Podría ayudarte a ti también. Patricia me miró con ojos llenos de lágrimas nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran de gratitud, de sorpresa, de esperanza. ¿Por qué harías eso por mí? Después de todo lo que te hice. Porque guardar rencor solo me lastima a mí. Porque la venganza no sana. Porque creo que la gente puede cambiar. Y porque quizás es hora de que esta familia rompa los ciclos tóxicos. Alguien tiene que empezar. Podría ser yo. Nos despedimos con un abrazo. Incómodo al principio, pero genuino al final. No éramos amigas. Quizás nunca lo seríamos. Pero habíamos llegado a un entendimiento. A una tregua. A un punto de partida para algo nuevo. Esa noche pensé mucho en todo lo que había pasado. En cómo había llegado hasta aquí. Desde la lectura del testamento. Desde
desde el garaje viejo, desde el descubrimiento del auto, hasta ahora, con un negocio próspero, con independencia financiera, con paz mental, con propósito. El camino no había sido fácil. Había habido amenazas, sabotajes, lágrimas, miedos, pero lo había superado, lo había conquistado, y ahora estaba del otro lado, más fuerte, más sabia, más completa, pero todavía faltaba algo, todavía había una pieza del rompecabezas que no encajaba. Rodrigo, mi hermano, seguía siendo un problema, seguía siendo una amenaza, seguía siendo una sombra, y hasta que no resolviera eso, hasta que no cerrara ese capítulo, no podría estar completamente en paz, no podría estar completamente libre, y sabía que ese enfrentamiento final estaba cerca, podía sentirlo, como la electricidad en el aire antes de una tormenta. Se estaba preparando, se estaba acercando, y esta vez sería definitivo, esta vez se decidiría todo. ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía poder? ¿Quién ganaría? No solo la batalla, sino la guerra que había durado toda una vida, la guerra por ser vista, por ser valorada, por importar, y yo estaba lista, más lista de lo que nunca había estado, porque ahora tenía todo lo que necesitaba, recursos, conocimiento, apoyo, pero sobre todo tenía algo que Rodrigo nunca había tenido, tenía la verdad de mi lado, tenía la justicia de mi lado, y tenía la paz que viene de saber que había hecho las cosas bien, que no había tomado atajos, que no había lastimado a nadie, que había construido mi éxito con honestidad, con trabajo, con integridad. Esa era mi armadura, esa era mi espada, y con eso enfrentaría lo que viniera, sin miedo, sin duda, sin retroceder. El enfrentamiento final llegó de la manera más inesperada. No fue una llamada, no fue una carta de abogados, fue un artículo en el periódico local, en la sección de negocios. El titular decía: empresa familiar al borde de la quiebra, heredero enfrenta acusaciones de mala administración. Lo leí en mi oficina del taller. Un cliente me lo había enviado, preguntándome si el Rodrigo Méndez del artículo era mi hermano. Le confirmé que sí. Luego leí el artículo completo, y era devastador. El periodista había investigado a fondo, había hablado con empleados, con proveedores, con clientes insatisfechos. La empresa que mi padre había construido durante 40 años estaba en ruinas. Rodrigo la había dirigido al suelo en menos de 5 años. El artículo detallaba todo: malas inversiones, gastos excesivos, proyectos fallidos, deudas impagas, empleados sin recibir salarios, proveedores amenazando con demandas. Era un desastre completo. Y lo más interesante era la última parte. El artículo mencionaba que mientras la empresa se hundía, el heredero y su esposa habían mantenido un estilo de vida de lujo, 2 mansiones, autos de colección, vacaciones en Europa, todo mientras la empresa sangraba dinero. Y entonces venía el golpe final. El artículo mencionaba que el fallecido padre había tenido 2 hijos, que el otro hijo, una hija, había recibido una herencia menor, un garaje viejo, pero que esa hija había convertido esa herencia modesta en un negocio próspero, Cobra Clásicos, especializado en restauración de autos, una empresa que estaba creciendo mientras la empresa familiar se derrumbaba. El contraste era brutal, deliberado, devastador. El periodista había hecho su tarea, había investigado mi historia, había hablado con mis clientes, con mis empleados, todos habían hablado bien de mí, de mi profesionalismo, mi ética de trabajo, mi visión. El artículo me pintaba como la hija olvidada que había triunfado contra todo pronóstico, mientras pintaba a Rodrigo como el hijo favorecido que había desperdiciado todo. Era justicia poética, era vindicación pública, era exactamente lo que Rodrigo más temía, la humillación pública. Mi teléfono explotó esa mañana, llamadas de reporteros queriendo entrevistas, llamadas de clientes expresando apoyo, llamadas de personas que conocían a la familia ofreciendo testimonios. Todos querían hablar, todos querían contar su versión. El artículo había abierto una compuerta, y todo salía a la luz. Ignoré la mayoría de las llamadas, pero contesté una. Era de un reportero de una revista de negocios importante. Me pidió una entrevista, le dije que lo pensaría. Él insistió, dijo que mi historia era inspiradora, que era importante, que podría ayudar a otras personas en situaciones similares. Finalmente acepté, pero con condiciones. Nada sobre Rodrigo, solo sobre mi negocio, mi visión, mi camino. No quería convertir esto en un ataque personal, no quería alimentar el drama familiar, quería mantener mi dignidad, mi profesionalismo, mi integridad. La entrevista se publicó 2 semanas después. En la portada de la revista, una foto mía en el taller, junto al Shelby Cobra, que había decidido exhibir públicamente por primera vez. El título era De las sombras al éxito. Cómo Clara Méndez convirtió un garaje viejo en un imperio. El artículo era extenso, detallado, bien investigado, contaba mi historia completa, la herencia modesta, el descubrimiento del auto, la decisión de no venderlo sino usarlo como inversión, la creación del negocio, los desafíos, los triunfos, todo, pero lo más importante era el tono. No era de víctima, era de triunfadora. No hablaba de lo que me habían negado, hablaba de lo que había construido. No mencionaba a Rodrigo por nombre, solo decía que había enfrentado escepticismo y oposición de algunos miembros de la familia, pero que eso la había motivado a trabajar más duro, a ser mejor, a demostrar su valor. El artículo terminaba con una cita mía. La había pensado cuidadosamente, la había revisado varias veces antes de darla. Decía: no podemos controlar
controlar lo que heredamos, pero sí podemos controlar lo que hacemos con ello. El verdadero legado no es lo que recibes, es lo que construyes, lo que creas, lo que dejas para los que vienen después. El impacto fue inmediato. El artículo se volvió viral en redes sociales. Fue compartido miles de veces, comentado, debatido. Mi negocio recibió una avalancha de atención. Nuevos clientes, nuevas oportunidades, invitaciones a eventos, a conferencias, a podcast. De repente yo era la cara de una narrativa que resonaba con mucha gente. La narrativa del que menos se espera, del ignorado, del subestimado, que contra todo pronóstico triunfa. Rodrigo llamó esa noche. No había hablado con él en meses. Había bloqueado su número pero llamó desde otro teléfono. Contesté. Su voz era pura rabia, puro veneno, pura desesperación. Esto fue tu venganza, ¿verdad? El artículo, la entrevista, todo planeado para destruirme, para humillarme públicamente. ¿Estás feliz ahora, Clara? Conseguiste lo que querías. Su acusación era tan absurda que casi me río, pero mantuve la voz seria, calmada, fría. Yo no escribí esos artículos, Rodrigo. Yo no busqué a esos periodistas. Ellos me buscaron a mí, y solo conté mi historia, mi verdad. Si eso te hace ver mal no es mi culpa, es la tuya. Tú hundiste la empresa, tú gastaste el dinero, tú tomaste las malas decisiones. Yo solo construí mi propio camino, sin lastimarte, sin atacarte, sin mencionarte siquiera. Mentirosa, tú planeaste todo esto, desde el principio, el negocio, la publicidad, todo para hacerme quedar mal, para robarme mi lugar, mi reputación, mi legado. Escuchaba sus palabras y sentía lástima, porque Rodrigo realmente creía eso, realmente pensaba que todo giraba alrededor de él, que mi éxito solo existía en relación a su fracaso. No podía concebir que yo hubiera construido algo por mí misma, para mí misma, independiente de él. Esa era su prisión, su ceguera, su tragedia. Piensa lo que quieras, Rodrigo, yo sé la verdad, y eso es suficiente para mí. Te deseo suerte con tus problemas, sinceramente, pero no voy a ser tu chivo expiatorio, no voy a cargar con tu fracaso. Eso es tuyo, solo tuyo. Colgué. Volví a bloquear el número. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio, necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que estaba pasando, porque las cosas se estaban moviendo rápido, demasiado rápido, y necesitaba mantener el control, mantener la perspectiva, mantener mi centro. Los siguientes días fueron un torbellino mediático, más entrevistas, más artículos, más atención. Aprendí a manejar la prensa, a dar respuestas medidas, a mantener mi mensaje consistente, a no dejarme provocar, a no hablar mal de Rodrigo, porque cada vez que me preguntaban sobre él yo respondía lo mismo. Cada familia tiene sus complejidades. Yo prefiero enfocarme en construir mi futuro que en discutir mi pasado. Y esa respuesta siempre me hacía ver bien, maduro, profesional, por encima del drama. Pero Rodrigo no podía dejar las cosas así. Una semana después de la entrevista recibí una notificación legal. Rodrigo me estaba demandando. La demanda alegaba que yo había manipulado a mi padre, que había ejercido influencia indebida, que el auto debía ser parte de la herencia principal, que yo le debía compensación. La cantidad que pedía era ridícula. 5 millones de dólares, más la mitad de mi negocio, más daños y perjuicios. Era una demanda frívola, sin fundamento, diseñada para intimidar, para presionar, para hacerme gastar dinero en abogados. Pero yo estaba preparada. Roberto Campos había anticipado exactamente esto. Teníamos todas las defensas listas, todos los documentos organizados, toda la evidencia preparada. Roberto presentó una respuesta demoledora. No solo negaba todas las acusaciones, contraatacaba. Alegaba que la demanda era maliciosa, que era acoso legal, que buscaba dañar mi reputación sin fundamento, y pedía que Rodrigo pagara mis costos legales, más daños por difamación, más sanciones por abuso del sistema legal. El juez asignado al caso revisó ambas presentaciones, y en una decisión preliminar sorprendente falló a mi favor. Declaró que la demanda de Rodrigo carecía de mérito evidente, que los documentos mostraban claramente que la herencia era legítima, que no había evidencia de manipulación, y le dio a Rodrigo 30 días para presentar evidencia sustancial o la demanda sería desestimada con perjuicio. Eso significaba que no podría volver a demandarme por lo mismo. Fue una victoria, clara, contundente, pero sabía que Rodrigo no se rendiría tan fácil. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas, y Rodrigo estaba muy desesperado. Su empresa se hundía, su reputación estaba arruinada, su matrimonio se desmoronaba, y ahora había perdido en corte. Estaba acorralado, y eso lo hacía peligroso. La peligrosidad se manifestó de una forma que nunca imaginé. Una noche recibí una llamada de la compañía de seguridad. Las alarmas del garaje se habían activado. Alguien había intentado entrar. Las cámaras habían capturado todo. Los guardias estaban en camino. La policía había sido notificada. Me vestí rápidamente. Conduje al garaje. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente imaginaba lo peor. Cuando llegué había 2 patrullas, luces rojas y azules iluminando la noche. Los oficiales habían detenido a alguien. Cuando me acerqué vi quién era. No podía creerlo. Era Rodrigo. Mi hermano estaba esposado, sentado en la parte trasera de una patrulla. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado, sus ojos salvajes. Parecía un extraño, un desconocido, nada del hombre pulcro y controlado que siempre había sido. Un oficial me explicó la situación. Rodrigo había intentado
intentado forzar la entrada. Había traído herramientas, un soplete, palancas. Claramente planeaba robar algo. Las cámaras lo habían captado todo. Había evidencia clara. Iba a ser arrestado, acusado de intento de robo, allanamiento, posiblemente más cargos. Me preguntaron si quería presentar cargos. Podía negarme, podía dejarlo ir con una advertencia, o podía presionar cargos completos. La decisión era mía. Miré a Rodrigo a través de la ventana de la patrulla. Él me miraba también, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo, verdadero miedo. No de la policía, no de los cargos, sino de mí, de mi poder, de mi decisión. Por primera vez en nuestras vidas yo tenía todo el poder. Yo decidía su destino. Era embriagante, era tentador. Podía destruirlo, completamente, legalmente, justificadamente. Nadie me culparía. Él había cruzado todas las líneas. Había intentado robarme. Había roto la ley. Se merecía las consecuencias. Pero entonces recordé algo. Recordé las palabras de mi terapeuta. La venganza no sana. El odio solo te encadena a lo que odias. La verdadera libertad es soltar. Es elegir la paz sobre la justicia. Es elegir la compasión sobre la retribución. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces estar libre. Miré al oficial. Este es mi hermano. Está pasando por una crisis mental y financiera. No quiero presionar cargos. Solo quiero que se vaya, que reciba ayuda, que esto termine. El oficial me miró sorprendido. ¿Está segura, señora? Este hombre intentó robarle. Tenemos evidencia clara. Podríamos procesarlo. Estoy segura. No quiero más violencia. No quiero más dolor. Quiero que esto termine. Por favor, déjenlo ir. Con una advertencia y una orden de restricción. No quiero que se acerque a mí, a mi negocio, a mis propiedades. Nunca más. El oficial asintió. Habló con su compañero. Hablaron por radio con alguien más. Finalmente volvió. Vamos a dejarlo ir esta vez. Pero vamos a documentar todo. Y vamos a emitir una orden de restricción temporal. Si vuelve a acercarse será arrestado inmediatamente. Sin excepciones. Asentí. Firmé los papeles necesarios. Los oficiales sacaron a Rodrigo de la patrulla. Le quitaron las esposas. Le dieron la advertencia. Él no me miró. No habló. Solo se alejó caminando. Lentamente. Como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Quizás lo llevaba. Quizás finalmente estaba sintiendo el peso de todas sus decisiones. De todas sus acciones. De todas sus elecciones. Cuando todos se fueron me quedé sola en el garaje. Abrí la puerta. Entré. Encendí las luces. El Shelby seguía ahí. Intocado. Perfecto. Reluciente. Rodrigo había intentado robarlo. Probablemente para venderlo. Para salvar su empresa. Su casa. Su vida. Pero no lo había logrado. Porque yo había sido más lista. Más preparada. Más cuidadosa. Había protegido lo que era mío. Había anticipado sus movimientos. Había ganado. Pero la victoria se sentía vacía. Hueca. Porque al final ¿qué había ganado realmente? Un hermano destruido. Una familia rota. Una vindicación que no traía alegría. Solo cansancio. Solo tristeza. Solo la certeza de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Si es que alguna vez habían sido buenas. Me senté en el piso del garaje. Como había hecho tantas veces antes. Miré el auto. Miré las fotos de mi madre. Leí la carta de mi padre por enésima vez. Y finalmente entendí algo. Mi padre no me había dejado el auto solo como herencia. Me lo había dejado como lección. Como prueba. Como desafío. Quería ver qué haría yo con él. Si lo vendería rápido para conseguir dinero fácil. O si lo usaría sabiamente para construir algo duradero. Algo significativo. Algo que honrara el legado. No el legado de dinero. Sino el legado de carácter. De valores. De integridad. Y yo había pasado la prueba. Había usado el auto sabiamente. Había construido un negocio honesto. Había enfrentado la oposición con dignidad. Había resistido la tentación de la venganza. Había elegido el camino difícil. El camino correcto. Y eso era lo que importaba. No el dinero. No el éxito. Sino quién me había convertido en el proceso. Esa era la verdadera herencia. Al día siguiente llamé a Patricia. Le pregunté cómo estaba Rodrigo. Ella sonaba cansada. Rod me dijo que estaba en casa. Que no hablaba. Que solo se sentaba mirando la pared. Que había tocado fondo. Le pregunté si habían considerado ayuda profesional. Terapia. Consejería. Ella dijo que sí. Que habían conseguido una cita con un psiquiatra. Que Rodrigo había aceptado ir. Era un comienzo. Pequeño. Pero un comienzo. Le dije a Patricia algo que había estado pensando. Voy a hacer algo. Algo que probablemente es una locura. Pero siento que es lo correcto. Voy a ayudarlos. No con dinero gratis. Pero con una oportunidad. Una forma de salir del hoyo. Si Rodrigo está dispuesto a trabajar. A cambiar. A ser humilde. Hay una salida. Pero tiene que ganársela. No se la voy a regalar. Patricia lloró. Me agradeció. Me dijo que no merecíamos mi ayuda. Tenía razón. No la merecían. Pero yo no lo hacía por ellos. Lo hacía por mí. Porque merecía vivir libre de resentimiento. Libre de rabia. Libre de la necesidad de ver a otros sufrir para sentirme bien. Esa era la verdadera libertad. Y la iba a reclamar. Una semana después me reuní con Rodrigo. Fue idea mía. Lo invité a mi oficina en Cobra Clásicos. Llegó puntual. Vestía simple. Jeans. Camisa casual. Nada de trajes. Nada de apariencias. Se veía más humano así. Más real. Más honesto. Se sentó frente a mí. Esperó a que yo hablara. Voy a ser directa, Rodrigo. Tu empresa está quebrada. Tu reputación está arruinada. Tu familia
familia está en crisis, has tocado fondo, y puedes quedarte ahí, sintiendo lástima de ti mismo, culpando a otros, jugando a la víctima, o puedes levantarte. Pero levantarte de verdad requiere algo que nunca has hecho. Requiere humildad, requiere reconocer tus errores, requiere pedir ayuda, y requiere trabajar duro, sin atajos, sin privilegios, como cualquier persona normal. Él me miraba sin expresión, sin defensa, sin ataque, solo escuchaba. Eso era nuevo, eso era progreso. Continué. Tengo una propuesta. Cobra Clásicos está creciendo. Necesito a alguien que maneje la parte administrativa, finanzas, contratos, operaciones. Tú tienes experiencia en eso, aunque la usaste mal, pero tienes el conocimiento, las habilidades. Te ofrezco un trabajo, no una posición ejecutiva, no un título fancy, un trabajo, con un salario normal, con horario de oficina, con supervisión. Trabajarás para mí, reportarás a mí, y si intentas sabotear, si intentas manipular, si intentas robar, estarás fuera, y la próxima vez sí presentaré cargos. Rodrigo procesaba mis palabras. Vi emociones cruzar su rostro, orgullo herido, resistencia, rabia, pero también algo más, algo parecido a la esperanza, al alivio, a la posibilidad de redención. Finalmente habló, su voz era baja, quebrada, humilde. ¿Por qué harías esto por mí? Después de todo lo que te hice, ¿por qué a pesar de todo sigues siendo mi hermano? Porque creo que la gente puede cambiar, porque merezco vivir sin odio, y porque quizás es hora de que nuestra familia sane, de verdad, no con apariencias, con trabajo real, con honestidad real, con humildad real. Él asintió lentamente, aceptó, y por primera vez en nuestras vidas tuvimos una conversación real. Le expliqué las condiciones. El salario sería de $3.000 al mes, suficiente para vivir, no para lujos. Tendría que mudarse a un lugar más pequeño, vender los autos de lujo, ajustar su estilo de vida, vivir dentro de sus medios. También tendría que asistir a terapia, tanto individual como de pareja con Patricia. Eso no era negociable, era parte del trato. Además tendría que declarar bancarrota, cerrar la empresa de papá. No había forma de salvarla. Estaba demasiado hundida, demasiado dañada. Era mejor cortarla, empezar de cero. Ese sería el acto de humildad más grande. Admitir el fracaso, públicamente, completamente, sin excusas. Rodrigo aceptó todo, cada condición, cada requisito, cada sacrificio, porque finalmente entendía. Finalmente había llegado al punto donde el orgullo ya no importaba, donde la supervivencia era más importante que la imagen, donde la humildad era el único camino hacia adelante. Los siguientes meses fueron transformadores, para todos. Rodrigo comenzó a trabajar en Cobra Clásicos. Al principio fue difícil, para él trabajar bajo mi supervisión, para mí confiar en él, pero establecimos reglas claras, límites claros, y lentamente, muy lentamente, comenzó a funcionar. Rodrigo era bueno en administración cuando no dejaba que el ego interfiriera. Organizó nuestros sistemas financieros, mejoró nuestros contratos, optimizó operaciones. Era útil, valioso incluso, y yo se lo reconocía, porque el reconocimiento que él siempre había necesitado, el reconocimiento que papá le había dado en exceso, ahora tenía que ganárselo, y cuando lo ganaba significaba algo, era real, era merecido. Patricia también comenzó a trabajar, consiguió un empleo en una boutique. No era glamoroso, pero era honesto, ganaba su propio dinero, por primera vez en su vida, y descubrió que eso le daba dignidad, autoestima, propósito. Se mudaron a un apartamento pequeño, vendieron todo lo innecesario, declararon bancarrota. Fue humillante, fue doloroso, fue devastador, pero también fue liberador, porque finalmente dejaron de pretender, dejaron de vivir una mentira, comenzaron a vivir en la verdad. Los niños, Sebastián y Valeria, también se ajustaron. Sebastián comenzó a trabajar medio tiempo en el taller, aprendiendo restauración, descubriendo una pasión real. Valeria se enfocó en la escuela. Ambos vieron a sus padres caer, pero también los vieron levantarse. Esa fue una lección más valiosa que cualquier mansión, cualquier auto de lujo, cualquier vida de privilegio falso. Durante este tiempo también trabajé en mí misma. Continué con terapia, procesé el dolor, la rabia, el resentimiento. Aprendí a perdonar, no porque olvidara, sino porque entendí que perdonar era liberarme a mí misma, no a ellos. Aprendí que mi paz no dependía de que otros cambiaran, dependía de que yo eligiera la paz, cada día, cada momento, sin importar las circunstancias. También expandí el negocio, abrimos una segunda ubicación, contratamos más personal, comenzamos programas de capacitación para jóvenes interesados en restauración, creamos una fundación, la Fundación Elena Méndez, nombrada en honor a mi madre. La fundación ofrecía becas para mujeres que querían estudiar mecánica, ingeniería automotriz, campos tradicionalmente dominados por hombres. Era mi forma de honrar a mi madre, de continuar su sueño, de abrir puertas que habían estado cerradas para ella. El primer año de la fundación otorgamos 5 becas, el segundo año 10. Para el tercer año teníamos lista de espera. Las historias de las becarias me inspiraban. Mujeres jóvenes con talento, con pasión, con sueños, pero sin recursos, sin oportunidades, sin apoyo. La fundación les daba eso, y al hacerlo multiplicaba mi legado, porque no era solo sobre mí, era sobre todas las mujeres que venían después, todas las que enfrentarían los mismos obstáculos, las mismas dudas, los mismos desafíos. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Sofía.
Sofía, la mejor amiga de mi madre, tenía noticias. Había encontrado más cosas de mi madre. Cartas, fotos, un diario, cosas que había guardado por años, esperando el momento correcto para dármelas. Creía que ahora era ese momento. Nos reunimos esa misma semana. Sofía me entregó una caja. Dentro estaba un tesoro de recuerdos. Leí las cartas. Mi madre escribía sobre sus sueños, sus frustraciones, su amor por los autos, su tristeza por no poder perseguir su pasión. Pero también escribía sobre esperanza, sobre su deseo de que sus hijos, especialmente su hija, tuvieran las oportunidades que ella nunca tuvo, que vivieran vidas auténticas, libres, llenas de propósito. Había una carta específica, dirigida a mí, escrita cuando yo tenía 5 años, pero sellada, con instrucciones de no abrirla hasta que yo fuera adulta. Sofía me la había guardado todo este tiempo. La abrí con manos temblorosas. La letra de mi madre, desconocida pero familiar, hablándome a través de décadas. Mi querida Clara, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Significa que has crecido sin mí. Y eso me rompe el corazón. Pero quiero que sepas algo. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Tienes mi espíritu, mi determinación, mi amor por la libertad. No dejes que nadie te diga que no puedes, que no eres suficiente, que debes conformarte. Persigue tus sueños, todos ellos, sin disculpas, sin miedo. Y cuando te sientas perdida recuerda, llevas mi sangre, mi fuerza, mi amor. Siempre estaré contigo, en cada decisión valiente, en cada paso hacia adelante, en cada momento que elijas ser tú misma. Te amo, mi niña. Siempre, mamá. Lloré leyendo esa carta. Lloré por la madre que perdí, por los años que no tuvimos, por las conversaciones que nunca sucedieron. Pero también lloré de gratitud, porque incluso ausente ella me había guiado. Sus palabras, su ejemplo, su legado, me habían formado, me habían dado fuerza cuando no sabía que la tenía, me habían mostrado el camino cuando estaba perdida. Decidí hacer algo especial con esa carta. La enmarcé, la colgué en mi oficina, donde pudiera verla todos los días, donde me recordara por qué hacía lo que hacía, por quién lo hacía, y qué significaba realmente. No era sobre dinero, no era sobre éxito, era sobre honrar un legado, sobre romper ciclos, sobre abrir puertas, sobre vivir auténticamente. Eso era lo que importaba, eso era lo que duraba. 6 meses después de que Rodrigo comenzara a trabajar para mí tuvimos una conversación importante. Había demostrado ser confiable, trabajador, humilde. Había cambiado, no completamente. Las heridas profundas no sanan tan rápido, pero estaba en el camino, estaba intentando, y eso merecía reconocimiento. Le aumenté el salario, le di más responsabilidades, le mostré que el trabajo duro se recompensaba, que la integridad importaba, que había un camino hacia la redención, pero que ese camino requería esfuerzo constante. No era un destino, era un viaje. También hablamos sobre papá, sobre nuestra infancia, sobre cómo el favoritismo nos había dañado a ambos, a mí haciéndome sentir invisible, a él poniéndole una presión imposible de mantener. Ninguno de los dos había sido libre, ninguno había sido realmente amado por quien era, solo por lo que representábamos. Yo la decepción, él la esperanza. Ambos roles eran prisiones, ambos nos habían robado la posibilidad de ser simplemente nosotros mismos. Rodrigo se disculpó, de verdad, sin excusas, sin justificaciones, solo un reconocimiento honesto de que me había hecho daño, que había sido cruel, que había estado cegado por su propio dolor, su propia inseguridad, su propio miedo de no ser suficiente. Y yo lo perdoné, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque aferrarme al resentimiento solo me lastimaba a mí. El perdón era mi regalo para mí misma, no para él. Esa conversación marcó un antes y un después en nuestra relación. No nos volvimos mejores amigos, no borramos décadas de dolor, pero establecimos algo nuevo, algo más honesto, más real, más sano, una relación basada en respeto mutuo, en límites claros, en reconocimiento de nuestras heridas pero también de nuestra humanidad compartida. Era un comienzo, frágil, tentativo, pero real. Patricia también se transformó. La terapia la ayudó a entender sus propios patrones, su necesidad de validación externa, su miedo a no ser suficiente sin el estatus, sin el dinero, sin la imagen. Descubrió quién era realmente debajo de todas las capas de pretensión, y resultó que era alguien mucho más interesante que la esposa trofeo que había interpretado por años. Tenía ideas, opiniones, talentos. Comenzó a tomar clases de diseño. Descubrió una pasión por la moda, no la moda de consumir, la moda de crear. Empezó a diseñar, primero como hobby, luego más seriamente. Eventualmente vendió algunas piezas, pequeños éxitos, pero éxitos ganados, merecidos, reales. Verla transformarse fue gratificante, porque confirmaba algo que yo siempre había creído. La gente puede cambiar, no es fácil, no es rápido, pero es posible, cuando las circunstancias los fuerzan, cuando tocan fondo, cuando finalmente enfrentan la verdad. Pueden elegir algo diferente, pueden elegir crecer, pueden elegir sanar. No todos lo hacen, pero algunos sí, y esos son los que merecen segundas oportunidades. El tercer aniversario de Cobra Clásicos fue una celebración grande. Organizamos un evento, invitamos a clientes, proveedores, empleados, medios, exhibimos algunos de los autos que habíamos restaurado, incluyendo el Shelby Cobra, que había decidido nunca vender. Era la pieza central de nuestro showroom, un símbolo, un recordatorio, una inspiración. Durante el evento
di un discurso. Hablé sobre el viaje, sobre empezar con nada, con un garaje viejo y un auto escondido, sobre la decisión de no vender sino invertir, de no tomar el camino fácil sino el correcto. Hablé sobre los desafíos, los sabotajes, las dudas, pero también sobre las victorias, los aprendizajes, las transformaciones, no solo del negocio sino de las personas, incluyéndome a mí. Al final del discurso hice algo inesperado. Llamé a Rodrigo al frente. Él se veía incómodo, sorprendido, pero subió. Le di las gracias, públicamente, por su trabajo, por su cambio, por su humildad. Le dije que era un ejemplo de que nunca es tarde para cambiar de rumbo, para elegir algo mejor, para reconstruir. El salón aplaudió, y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas reales, de gratitud, de redención, de esperanza. Esa noche después del evento me senté sola en mi oficina. Miré la carta de mi madre en la pared, miré las fotos del evento, miré los contratos de nuevos clientes, miré todo lo que había construido, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz, verdadera paz, no la ausencia de conflicto, sino la presencia de propósito, de significado, de alineación entre lo que creía y cómo vivía. Eso era la paz real, y finalmente la tenía, pero sabía que el viaje no terminaba ahí. Había más por construir, más por crear, más por sanar. El cuarto acto de mi vida apenas comenzaba, y este acto sería diferente, porque ya no se trataba solo de sobrevivir, de demostrar mi valor, de ganar contra alguien. Ahora se trataba de algo más grande, de dejar un legado, de crear algo que durara más allá de mí, algo que importara, algo que hiciera del mundo un lugar un poco mejor, un poco más justo, un poco más lleno de oportunidades para los que venían detrás. Y tenía exactamente el plan para hacerlo, un plan que honraría a mi madre, que honraría la segunda oportunidad que le había dado a Rodrigo, que honraría todo lo que había aprendido en este viaje, un plan que transformaría no solo mi vida, sino las vidas de muchos otros. Ese era el verdadero legado, y estaba lista para construirlo. 5 años después de recibir el garaje viejo mi vida era irreconocible. Cobra Clásicos tenía 4 ubicaciones, una en nuestra ciudad original, otra en la capital, una tercera en la costa, y la cuarta en el norte. Empleábamos a 120 personas. Teníamos contratos con algunos de los coleccionistas más importantes del país. Habíamos restaurado autos que aparecían en museos, en subastas internacionales, en colecciones privadas valoradas en millones. Nuestro nombre era sinónimo de excelencia, de integridad, de pasión por la preservación automotriz. Pero el negocio era solo una parte de la historia. La Fundación Elena Méndez había crecido exponencialmente. Ya no solo ofrecíamos becas, habíamos creado un programa completo. Capacitación técnica, mentorías, prácticas profesionales, apoyo psicológico, ayuda financiera, todo diseñado para que mujeres de escasos recursos pudieran entrar a la industria automotriz. En 5 años habíamos ayudado a 200 mujeres, 200 vidas cambiadas, 200 familias impactadas, 200 historias de superación. Algunas de esas mujeres ahora trabajaban para Cobra Clásicos, otras habían abierto sus propios talleres, algunas trabajaban para fabricantes importantes, para equipos de carreras, para museos. Todas estaban rompiendo barreras, desafiando estereotipos, abriendo caminos, y cada una de ellas llevaba algo de mi madre, del espíritu que ella nunca pudo realizar completamente, pero que ahora vivía multiplicado. En cada una de estas mujeres valientes, el impacto no era solo profesional, era personal. Muchas de las becarias venían de familias disfuncionales, de situaciones de abuso, de pobreza, de desesperanza. El programa no solo les enseñaba mecánica, les enseñaba autoestima, autodeterminación, independencia, les mostraba que su valor no dependía de un hombre, de una familia, de las circunstancias, dependía de ellas mismas, de sus decisiones, de su trabajo, de su carácter. Ese era el verdadero regalo, ese era el verdadero legado. Rodrigo seguía trabajando conmigo, pero su rol había evolucionado. Después de 3 años como administrador había demostrado consistentemente su cambio, su compromiso, su humildad. Le di la oportunidad de dirigir una de las nuevas ubicaciones, la de la costa. Era una prueba grande. Podía usar esa libertad para volver a sus viejos patrones, para inflar el ego, para buscar atajos, o podía aplicar todo lo que había aprendido, todo lo que había cambiado, elegir el camino correcto. Eligió correctamente. La ubicación de la costa floreció bajo su dirección, no porque buscara gloria personal, sino porque aplicó principios sólidos, contrató bien, capacitó adecuadamente, operó con transparencia, trató a los empleados con respeto, manejó las finanzas con prudencia. Cada decisión era medida, cada acción era ética, cada resultado era ganado, y eso le dio algo que nunca había tenido antes: orgullo real, no el orgullo falso de la arrogancia, sino el orgullo genuino de saber que había construido algo con sus propias manos, con su propio esfuerzo, sin trucos, sin privilegios, sin atajos. Patricia también había florecido. Su línea de ropa comenzó como un proyecto pequeño, pero creció. Tenía un estilo único, ropa elegante pero accesible, diseñada para mujeres reales, con cuerpos reales, con presupuestos reales, no para modelos, no para millonarias, para mujeres trabajadoras que querían verse bien, sentirse bien, sin gastar fortunas. El concepto resonó, tuvo éxito, moderado pero real, suficiente para que Patricia fuera financieramente
financieramente independiente, para que tuviera su propia identidad, su propio logro, su propia voz. Verlos transformados era gratificante, pero más gratificante era ver la transformación en su matrimonio, en su familia. Sebastián había terminado la universidad, estudiando ingeniería mecánica, trabajaba medio tiempo en Cobra Clásicos, estaba en camino de convertirse en uno de nuestros mejores restauradores. Tenía el talento, la pasión, pero sobre todo tenía humildad. Sabía que el conocimiento se ganaba, que la experiencia se construía, que no había atajos. Valeria estudiaba diseño industrial, soñaba con diseñar autos, no solo restaurarlos, crearlos. Era ambiciosa, pero su ambición era sana, basada en el deseo de crear, no de impresionar, no de demostrar, sino de contribuir, de hacer algo significativo. Los dos chicos habían visto a sus padres caer, los habían visto humillarse, los habían visto reconstruirse. Esa lección valía más que cualquier herencia monetaria, cualquier mansión, cualquier vida de lujo, porque les enseñó que el fracaso no es final, que la humildad es fuerza, que el carácter importa más que el estatus. Esas lecciones los acompañarían toda la vida, los protegerían de los errores que sus padres habían cometido, romperían el ciclo. Un día recibí una llamada que cambió todo. Era de un productor de televisión. Querían hacer un documental sobre mi historia, sobre Cobra Clásicos, sobre la Fundación Elena Méndez, sobre la transformación de mi familia. Decían que era una historia inspiradora, que necesitaba ser contada, que podría ayudar a muchas personas. Mi primera reacción fue negarme. No me gustaba la exposición pública. Prefería trabajar en silencio, construir sin fanfarria. Pero el productor insistió. Me explicó su visión. No era reality show, no era drama barato. Era un documental serio, sobre legados, sobre segundas oportunidades, sobre romper ciclos familiares tóxicos, sobre el verdadero significado de la herencia. Lo pensé durante una semana. Hablé con mi terapeuta, con Rodrigo, con Patricia, con los chicos, con el equipo de la fundación. Todos tenían opiniones diferentes. Algunos pensaban que era una gran oportunidad, otros temían la exposición, los riesgos, las críticas. Finalmente tomé la decisión basándome en una pregunta simple. ¿Esto ayudará a más personas? Si la respuesta era sí, entonces valía la pena. Y la respuesta era sí. Acepté hacer el documental, pero con condiciones. Control editorial sobre mi historia personal. Respeto por la privacidad de mi familia. Enfoque en las lecciones, no en el morbo, no en el drama. El productor aceptó. Pasamos 6 meses filmando. Entrevistas, escenas en el taller, en la fundación, en reuniones familiares. El equipo de producción era profesional, respetuoso. Capturaron no solo los momentos glamorosos, también los difíciles, las conversaciones honestas sobre dolor, sobre errores, sobre crecimiento. La parte más difícil fue la entrevista conjunta con Rodrigo, sentados frente a frente, con cámaras grabando, hablando sobre nuestra historia, sobre el favoritismo de papá, sobre cómo nos había dañado a ambos, sobre la rivalidad, el resentimiento, la crueldad, pero también sobre el perdón, la reconciliación, la transformación. Rodrigo lloró durante esa entrevista, lágrimas reales de arrepentimiento, de gratitud, de esperanza. Y yo también lloré, no de dolor, sino de alivio, porque finalmente habíamos roto el silencio, habíamos dicho la verdad, habíamos sanado. El documental se estrenó un año después. Se llamaba El Garaje. Simple, directo, perfecto. La premier fue en un cine local. Invitamos a empleados, becarias, clientes, amigos, familia. La sala estaba llena. Cuando las luces se apagaron sentí nervios. Miedo de cómo se vería mi vida proyectada en una pantalla gigante. Miedo del juicio, de las críticas, de la exposición. Pero cuando el documental comenzó todos esos miedos desaparecieron. Porque lo que vi no era solo mi historia. Era la historia de muchos. De todos los que habían sido subestimados, olvidados, menospreciados, pero que habían encontrado la fuerza para levantarse, para construir, para transformar el dolor en propósito. El documental capturó eso perfectamente. La lucha, la superación, la redención, no solo mía, de toda mi familia, de todas las becarias, de todos los que habían sido parte de este viaje. Cuando terminó hubo silencio, luego aplausos, fuertes, prolongados, genuinos. La gente se puso de pie, me abrazaron, lloraron conmigo, compartieron sus propias historias de familias disfuncionales, de herencias injustas, de segundas oportunidades. Esa noche entendí algo profundo. Mi historia no era solo mía, era universal, y al compartirla había dado permiso a otros para sanar, para hablar, para transformar sus propias vidas. El documental se volvió viral. Millones de vistas en plataformas digitales, artículos en periódicos nacionales e internacionales, invitaciones a conferencias, a programas de televisión, a podcast. De repente yo era una figura pública, una voz para los olvidados, los subestimados, los que habían recibido las migajas pero las habían convertido en festines. Con la exposición vinieron oportunidades, inversionistas queriendo financiar la expansión de Cobra Clásicos, donantes queriendo apoyar la Fundación Elena Méndez, empresas queriendo asociarse, gobiernos queriendo replicar nuestros programas. Era abrumador, pero también era emocionante, porque significaba que el impacto podía multiplicarse, que lo que habíamos construido podía llegar más lejos, tocar más vidas, crear más cambio. Pero con las oportunidades también vinieron desafíos, gente cuestionando mis motivos, diciendo
que explotaba mi historia, que buscaba fama, que había exagerado el sufrimiento. Hubo críticas, ataques en redes sociales, artículos negativos, intentos de desacreditar. Era doloroso, frustrante, injusto, pero mi terapeuta me recordó algo importante. No puedes controlar lo que otros dicen, solo puedes controlar cómo respondes. Y la mejor respuesta es seguir haciendo el trabajo, seguir siendo fiel a tus valores, seguir construyendo. Los hechos hablarán más fuerte que las palabras. Así que eso hice. Ignoré las críticas. Me enfoqué en el trabajo. Expandimos Cobra Clásicos a 2 países más. Abrimos centros de capacitación en zonas rurales, donde las oportunidades eran aún más escasas. Creamos alianzas con universidades, con empresas automotrices, con gobiernos. Todo documentado, todo transparente, todo medible, porque había aprendido la lección más importante. Documenta todo. La verdad respaldada por evidencia siempre prevalece. 5 años después del documental, la Fundación Elena Méndez había impactado a más de 1000 mujeres, 1000 vidas cambiadas, 1000 familias transformadas, 1000 historias de superación. Los datos eran claros. El 85% de las becarias completaban el programa. El 90% conseguía empleo en la industria. El 70% reportaba mejoras significativas en su calidad de vida. Estas no eran solo estadísticas, eran vidas reales, nombres reales, historias reales. Una de esas historias era especialmente significativa. Se llamaba María. Tenía 23 años cuando entró al programa. Venía de un hogar abusivo. Había abandonado la escuela a los 15. Tenía 2 hijos. Vivía en extrema pobreza. No tenía esperanza. No tenía opciones. No tenía futuro. Pero tenía algo. Tenía pasión por los autos. Desde niña había ayudado a su abuelo en un taller mecánico improvisado. Era su escape, su alegría, su sueño imposible. La fundación le dio la oportunidad. Capacitación técnica, apoyo financiero, cuidado de niños mientras estudiaba, terapia para procesar el trauma, mentoría para construir confianza. María se graduó con honores. Consiguió empleo en una de nuestras ubicaciones. En 3 años se convirtió en supervisora. En 5 años en gerente. Hoy dirigía su propio taller. Empleaba a otras 10 mujeres. Todas con historias similares. Todas con segundas oportunidades. El ciclo se había roto. El legado se multiplicaba. Cuando María me contó su historia completa lloré. Porque vi en ella lo que pudo haber sido mi vida. Si no hubiera recibido el garaje. Si no hubiera encontrado el auto. Si mi padre no me hubiera dado esa oportunidad. Accidental o intencional. Esa oportunidad lo había cambiado todo. Y ahora yo estaba dando esas oportunidades a otras. Cerrando el círculo. Honrando el regalo. Multiplicando el impacto. Pero no todo era trabajo. También había aprendido a vivir. A disfrutar. A celebrar. Me había mudado a una casa hermosa. No una mansión. No necesitaba impresionar a nadie. Pero un lugar espacioso. Luminoso. Lleno de arte. De libros. De recuerdos significativos. Tenía un garaje donde guardaba 3 autos clásicos. El Shelby Cobra de mi madre. Un Porsche 356 que había restaurado yo misma. Y un Jaguar E-Type que había sido mi primer gran proyecto comercial. Los 3 perfectamente mantenidos. Los 3 con historias. Los 3 con significado. También había encontrado amor. Su nombre era Daniel. Era ingeniero estructural. Divorciado. Con una hija adolescente. Era amable. Inteligente. Humilde. No le impresionaba mi dinero. No le interesaba mi fama. Le interesaba yo. La verdadera yo. La mujer que trabajaba 18 horas cuando había un proyecto importante. La mujer que lloraba viendo vídeos de las becarias graduándose. La mujer que todavía tenía inseguridades, miedos, días difíciles. Me amaba completa, no idealizada, y yo lo amaba de la misma forma. No nos apresuramos, no necesitábamos. Ya no era la Clara desesperada por aprobación, por ser elegida, por llenar vacíos. Era la Clara completa, segura, en paz consigo misma. Daniel era un complemento, no una necesidad, y eso hacía la relación sana, balanceada, real. Hablamos de casarnos eventualmente, quizás, cuando el momento fuera correcto, pero no había prisa. Teníamos tiempo, teníamos certeza, teníamos amor genuino. Su hija Andrea y yo teníamos una buena relación. Ella me respetaba, no intentaba reemplazar a su madre. Yo no intentaba ser su madre. Era algo diferente, algo propio, una amistad, una mentoría, un apoyo. Andrea estaba interesada en arquitectura. Le fascinaban los espacios, cómo se diseñaban, cómo se construían, cómo afectaban a las personas. Pasábamos tiempo juntas visitando edificios, museos, galerías, hablando de diseño, de función, de belleza. Eran momentos simples, pero preciosos, significativos. Rodrigo y yo habíamos llegado a un lugar de verdadera hermandad. No perfecto, todavía había momentos difíciles, conversaciones tensas, recuerdos dolorosos, pero había respeto, cariño genuino, aprecio mutuo. Celebrábamos juntos los cumpleaños, las navidades, los logros. Cuando su ubicación tuvo su mejor año le organicé una cena de celebración. Cuando la mía ganó un premio él fue el primero en felicitarme. Éramos un equipo ahora, no competidores, no enemigos, compañeros en este viaje de construir algo significativo. Patricia y yo también habíamos desarrollado una amistad genuina. Almorzábamos una vez al mes. Hablábamos de todo, de negocios, de familia, de vida, de sueños. Ella me consultaba sobre decisiones de su línea de ropa. Yo le pedía opinión sobre diseño de interiores
mejores para los talleres. Nos apoyábamos, nos entendíamos. Habíamos dejado atrás la toxicidad, los juegos, las máscaras. Ahora éramos reales la una con la otra, auténticas, honestas. Los domingos nos reuníamos todos. Rodrigo, Patricia, Sebastián, Valeria, Daniel, Andrea, yo, a veces en mi casa, a veces en la de ellos. Cocinábamos juntos, comíamos juntos, reíamos juntos. Eran momentos que nunca había imaginado posibles. Una familia disfuncional transformada en una familia funcional. No perfecta. Las familias perfectas no existen. Pero real, honesta, sana. Eso era suficiente. Eso era todo. Un domingo especial decidí hacer algo que había estado planeando por meses. Invité a todos a mi garaje personal, el lugar donde guardaba los 3 autos. Les dije que tenía un anuncio importante. Todos llegaron curiosos, intrigados. Nos sentamos en el pequeño espacio de oficina que había adaptado. Con café, con pastelillos, como una reunión casual. Pero mi corazón latía fuerte, porque lo que iba a decir era importante, significativo, definitivo. Comencé hablando del Shelby Cobra, de cómo lo había encontrado, de lo que había significado, de cómo había cambiado todo, de cómo había sido la llave que abrió mi futuro. Pero también expliqué que ese auto nunca fue realmente mío. Era de mi madre, era su sueño, su pasión, su legado. Yo solo había sido su guardiana, su administradora, por un tiempo, pero ahora era momento de darle su lugar correcto, su propósito final. Anuncié que estaba donando el Shelby Cobra a un museo, el Museo Nacional del Automóvil. Sería exhibido permanentemente, con una placa dedicada a mi madre, Elena Méndez, mujer adelantada a su tiempo, amante de los autos, soñadora. Madre, el auto estaría disponible para que el público lo viera, lo admirara, lo usara como inspiración, especialmente niñas y mujeres jóvenes, que verían que los autos no eran solo para hombres, que la pasión no tiene género, que los sueños no tienen límites. Hubo silencio cuando terminé. Luego Rodrigo habló. ¿Sabes cuánto vale ese auto, Clara? Podrías venderlo, usar el dinero para la fundación, para el negocio, para ti. ¿Por qué donarlo? Mi respuesta estaba clara, preparada, pensada, porque el valor no es solo monetario, Rodrigo. Algunas cosas valen más como símbolos, como inspiración, como legado. Este auto inspiró mi camino. Ahora inspirará el camino de otros. Eso no tiene precio. Eso no se puede comprar. Eso es lo que realmente importa. Todos entendieron. Patricia lloró. Dijo que era hermoso, que mi madre estaría orgullosa. Sebastián dijo que quería llevar a sus futuros hijos a ver el auto, a contarles la historia de su tía abuela. Valeria dijo que era el gesto más generoso que había visto. Daniel me tomó la mano. Me miró con orgullo, con amor, sin decir nada, pero diciendo todo. La ceremonia de donación fue 2 meses después. Invitamos a todas las becarias de la fundación, a empleados de Cobra clásicos, a clientes, a amigos, a familia. El museo organizó un evento hermoso. El auto fue descubierto ceremonialmente, la placa leída en voz alta. Hubo lágrimas, aplausos, abrazos, celebración. El director del museo dio un discurso sobre la importancia de preservar no solo objetos, sino historias, legados, inspiración. Dijo que el Shelby de Elena sería una pieza central, que miles de personas lo verían cada año, que su historia sería contada una y otra vez, perpetuamente. Después de la ceremonia me quedé sola con el auto por última vez. Toqué su superficie brillante. Recordé la primera vez que lo vi, cubierto con la lona, escondido, olvidado. Y ahora estaba aquí, expuesto, celebrado, honrado. El viaje había sido largo, difícil, hermoso, y ahora completaba su círculo. Ya no era mi responsabilidad, ya no era mi carga, era libre, y al liberarlo yo también me liberaba. Esa libertad me permitió enfocarme en el siguiente capítulo. Había estado desarrollando un plan ambicioso. Quería crear una academia completa, no solo programas de capacitación, sino una institución formal, con acreditación, con títulos oficiales, con reconocimiento internacional. La Academia Elena Méndez de Artes Automotrices, donde cualquier persona, sin importar género, estatus económico, antecedentes, pudiera estudiar restauración, diseño automotriz, ingeniería mecánica, historia del automóvil, todo. Contraté consultores educativos, arquitectos, abogados, financieros. Pasamos 2 años desarrollando el plan, buscando el terreno perfecto, diseñando las instalaciones, creando el currículum, estableciendo alianzas con universidades, con fabricantes, con museos. Era el proyecto más grande que había emprendido, más grande que Cobra Clásicos, más grande que la fundación. Era mi obra maestra, mi legado definitivo. La construcción tomó 3 años, pero finalmente estuvo lista. Un campus hermoso, edificios modernos pero con carácter, talleres equipados con la última tecnología, salones de clase diseñados para aprendizaje activo, una biblioteca especializada, un museo interno, dormitorios para estudiantes de bajos recursos. Todo pensado, todo con propósito, todo con amor. La academia abrió sus puertas con 100 estudiantes, 50 mujeres, 50 hombres, de todas las edades, de todos los orígenes, unidos por una pasión común: los autos, la mecánica, el diseño, la preservación. Vi sus caras el primer día, vi emoción, nervios, esperanza, gratitud, y vi algo más. Vi futuro, vi posibilidad, vi transformación esperando suceder. En la ceremonia de inauguración di un discurso, el más importante de
de mi vida. Hablé sobre mi viaje, desde la hija olvidada hasta este momento. Hablé sobre el garaje viejo, el auto escondido, las decisiones que tomé, las lecciones que aprendí, pero sobre todo hablé sobre el verdadero significado de la herencia. La herencia no es lo que recibes, es lo que haces con lo que recibes. Mi padre me dejó un garaje viejo. Otros dirían que me dejó casi nada, pero resulta que me dejó todo. Me dejó una oportunidad, una prueba, una semilla, y yo pude haberla desperdiciado. Pude haber vendido el auto rápidamente, gastar el dinero, seguir viviendo en resentimiento, en mediocridad, en victimización, pero elegí algo diferente. Elegí invertir, elegí construir, elegí transformar el dolor en propósito. Y hoy esa elección se multiplica en cada uno de ustedes, porque todos ustedes están aquí porque alguien invirtió en ustedes, creyó en ustedes, les dio una oportunidad. Ahora ustedes tienen la misma elección que yo tuve. Pueden desperdiciar esta oportunidad, o pueden maximizarla. Pueden usarla solo para beneficio personal, o pueden usarla para beneficiar a otros. Pueden tomar y olvidar, o pueden dar y multiplicar. Mi esperanza es que elijan lo segundo, que se conviertan no solo en excelentes mecánicos, diseñadores, ingenieros, sino en agentes de cambio, en mentores, en líderes, que rompan ciclos, que abran puertas, que eleven a otros, porque ese es el verdadero legado, no lo que acumulas, sino lo que compartes, no lo que construyes para ti, sino lo que construyes para los que vienen después. El salón estalló en aplausos. Los estudiantes se pusieron de pie. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos sentían el peso del momento, la importancia de lo que estaban recibiendo, y la responsabilidad de usarlo bien. Era perfecto. Era exactamente lo que había soñado, exactamente lo que había trabajado para crear. Esa noche celebramos en familia. Todos estábamos ahí. Rodrigo, Patricia, Sebastián, Valeria, Daniel, Andrea. Incluso invité a Sofía, la amiga de mi madre, que había guardado sus cartas, sus recuerdos, su legado. Todos brindamos por la academia, por el futuro, por las oportunidades, por la familia que habíamos reconstruido, por el perdón, por la redención, por la esperanza. Rodrigo dio un brindis que me conmovió profundamente. Cuando papá murió yo heredé todo, o eso creí. Heredé la empresa, la casa, el dinero, el estatus. Me sentí como el ganador, y Clara como la perdedora, pero estaba equivocado, completamente equivocado, porque lo que yo heredé era una carga, una responsabilidad que no supe manejar, una presión que me aplastó, una expectativa que no pude cumplir, y lo perdí todo. Pero Clara heredó algo diferente, heredó una oportunidad, una prueba, una lección, y supo exactamente qué hacer con ella. La invirtió sabiamente, la multiplicó generosamente, la compartió abundantemente, y mírala ahora, miren lo que ha construido, no solo negocios, no solo edificios, sino vidas cambiadas, familias transformadas, ciclos rotos, legados creados, y lo más importante, me dio una segunda oportunidad, cuando no la merecía, cuando había sido cruel con ella, cuando había intentado sabotearla, me perdonó, me ayudó, me mostró otro camino, y por eso estaré eternamente agradecido. Clara, eres la verdadera heredera de papá, no de su dinero, de su mejor versión, del hombre que pudo haber sido, que quiso ser, pero que no supo cómo. Tú lo lograste, y nos mostraste a todos cómo se hace. Hubo lágrimas, abrazos, palabras de afirmación, era sanación en tiempo real, era cierre, era completar el círculo, todo el dolor, todo el conflicto, toda la historia difícil, finalmente tenía sentido, finalmente servía un propósito, no justificaba el daño, pero lo redimía, lo transformaba, lo convertía en algo útil, algo hermoso, algo significativo. Los años siguientes fueron de consolidación. La academia creció, agregamos más programas, más estudiantes, más alianzas. Cobra Clásicos siguió expandiéndose, pero de forma medida, sostenible, sin sacrificar calidad por cantidad, sin perder nuestra esencia, nuestra integridad, nuestros valores. Cada decisión era filtrada a través de esos valores. Si algo no se alineaba, no lo hacíamos, sin importar cuánto dinero ofrecieran, cuánta exposición prometieran, cuánto nos presionaran. Esa disciplina nos ganó respeto, lealtad, admiración. Éramos conocidos no solo por la calidad de nuestro trabajo, sino por la integridad de nuestras operaciones, por cómo tratábamos a los empleados, a los clientes, a los proveedores, a la comunidad. Habíamos construido algo raro, una empresa exitosa y ética, rentable y compasiva, ambiciosa y responsable, demostrando que esas cosas no eran mutuamente excluyentes, que se podía hacer bien haciendo el bien. Un día recibí una invitación inesperada. La universidad donde había estudiado quería darme un doctorado honorario, en reconocimiento a mis contribuciones, a la industria, a la educación, al empoderamiento femenino, a la responsabilidad social. Era un honor enorme, inesperado, humillante en el buen sentido. Acepté. La ceremonia fue emotiva, vestida con toga y birrete, recibiendo el diploma, escuchando el discurso del rector sobre mi trayectoria, sobre mi impacto, sobre mi legado. Era surreal, porque recordaba a la Clara de 20 años, estudiando sin saber para qué, trabajando sin pasión, viviendo sin propósito, sintiéndose invisible, insignificante, olvidada. Y ahora aquí estaba, doctora honoris causa, reconocida, celebrada, honrada. Pero lo más significativo no era el título, era quien estaba en la audiencia. Rodrigo, Patricia, Sebastián, Valeria, Daniel, Andrea.
decenas de becarias, empleados, clientes, amigos, todos ahí para celebrar, todos ahí porque habíamos construido algo juntos, porque habíamos sanado juntos, porque habíamos crecido juntos. Esa era la verdadera recompensa, esa era la verdadera riqueza, no el reconocimiento externo, sino las relaciones genuinas, el amor real, la comunidad auténtica. En mi discurso de aceptación conté la historia completa, desde el principio, el testamento, el garaje viejo, el auto escondido, la decisión de no vender, la construcción del negocio, los ataques de Rodrigo, la decisión de perdonar, la transformación familiar, la creación de la fundación, la apertura de la academia. Todo, no oculté las partes feas, las heridas, los errores, los conflictos, porque esas partes eran importantes. Esas partes hacían la historia real, humana, y la TV, y terminé con las lecciones que había aprendido en este viaje de 20 años, lecciones que quería dejar como legado, como guía para otros, como luz en el camino. Primera lección, documenta todo. Siempre, mi padre documentó la compra del garaje, la propiedad del auto, sus intenciones. Esa documentación protegió mi herencia, hizo imposible que fuera cuestionada. En la vida, en los negocios, en todo, la documentación es protección, es evidencia, es verdad respaldada por hechos. No dejen nada a la memoria, no confíen en promesas verbales, documenten, certifiquen, respalden, siempre. Segunda lección, la paciencia es estrategia, no actúen impulsivamente. Cuando descubrí el auto pude haberlo vendido inmediatamente, tomar el dinero, gastarlo, pero esperé, investigué, planeé. Esa paciencia me permitió maximizar la oportunidad, convertir 3 millones en un imperio, en un legado. Las mejores decisiones requieren tiempo, análisis, preparación. No se apresuren, piensen, planeen, ejecuten sabiamente. Tercera lección, hay diferencia entre venganza y justicia. La venganza busca destruir, la justicia busca equilibrio. Cuando Rodrigo me atacó pude destruirlo. Legal, financiera, socialmente, tenía el poder, tenía la razón, tenía el derecho, pero elegí justicia, elegí consecuencias apropiadas, elegí dar segundas oportunidades. Eso no solo lo salvó a él, me salvó a mí, de convertirme en alguien amargado, alguien definido por el odio. La venganza te encadena a tu enemigo, la justicia te libera. Cuarta lección, la verdad respaldada por evidencia siempre prevalece. No importa cuántas mentiras digan, cuántos rumores esparzan, cuánto intenten sabotear, si tienes la verdad y tienes evidencia ganarás. Quizás no inmediatamente, quizás no fácilmente, pero eventualmente la verdad emerge. Los hechos hablan, la evidencia convence. Manténganse en la verdad, documentenla, respáldenla, y confíen en que prevalecerá. Quinta lección, el perdón es libertad, no es olvidar, no es minimizar, no es reconciliarse necesariamente, es soltar el resentimiento, soltar la rabia, soltar la necesidad de ver sufrir a quien te dañó. Perdoné a Rodrigo, a Patricia, a mi padre ausente, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz. El perdón fue mi regalo para mí, mi llave a la libertad. Perdonar no los libera a ellos, te libera a ti. Sexta lección, el legado no es lo que acumulas, es lo que compartes. Pude haber acumulado todo para mí, vivir en lujo, guardar celosamente mi riqueza, mi conocimiento, mis oportunidades, pero elegí compartir, crear la fundación, la academia, empoderar a otros, dar oportunidades, y al hacerlo mi vida ganó significado, propósito, impacto que durará generaciones. Eso es legado real, no cuentas bancarias que se gastan, sino vidas cambiadas que multiplican cambio. Séptima lección, los ciclos pueden romperse. Familias disfuncionales no están condenadas a perpetuar disfunción. Personas heridas no están destinadas a herir. Los patrones pueden cambiar, los ciclos pueden romperse, pero requiere conciencia, requiere trabajo, requiere decisión. Decidí romper el ciclo de favoritismo, de competencia, de crueldad, y al hacerlo di a la siguiente generación algo diferente, algo mejor, algo sano. Ustedes también pueden, sea cual sea su historia, sus heridas, su pasado, pueden elegir algo diferente, pueden romper el ciclo, pueden sanar. Cuando terminé el salón estalló en aplausos, prolongados, entusiastas, genuinos. Había compartido mi verdad, mi historia, mis lecciones, desnudamente, honestamente, completamente, y había resonado, había tocado corazones, había inspirado, había cumplido su propósito. Después de la ceremonia muchas personas se acercaron, compartieron sus historias, sus luchas con familias difíciles, con herencias injustas, con ser subestimados. Todos encontraban algo de sí mismos en mi historia, y todos se iban con esperanza, con herramientas, con un mapa para su propio viaje. Eso era lo que importaba, no el reconocimiento personal, sino el impacto multiplicado, las semillas plantadas, las vidas tocadas. Esa noche Daniel me propuso matrimonio, simple, privado, en mi garaje, frente a los 2 autos que quedaban, el Porsche y el Jaguar, sin anillo elaborado, sin gran producción, solo él, yo, y una pregunta sincera: ¿quieres construir el resto de nuestra vida juntos? Dije que sí, sin dudarlo, sin miedo, sin reservas, porque él conocía toda mi historia, todas mis heridas, todos mis defectos, y me amaba completa, imperfecta, real. Ese era el amor verdadero, y finalmente lo había encontrado. Nos casamos 6 meses después, una ceremonia pequeña, solo familia cercana, amigos íntimos, en el
jardín de mi casa, simple, hermosa, significativa. Rodrigo fue mi padrino. Un giro que nadie habría imaginado años atrás, pero que ahora tenía sentido, porque él había sido parte integral de mi historia, de mi transformación, no como enemigo, como catalizador, como maestro involuntario, como hermano redimido. Patricia ayudó a diseñar mi vestido, sencillo, elegante, perfecto. Sebastián leyó un poema, Valeria cantó, Andrea fue dama de honor. Todos tenían un rol, todos eran parte, porque esta no era solo mi boda, era la celebración de una familia sanada, reconstruida, transformada, de enemigos a aliados, de heridas a cicatrices, de dolor a propósito. Ese era el milagro, ese era el triunfo. Los años que siguieron fueron de plenitud. Daniel y yo construimos una vida hermosa, viajamos, exploramos, creamos recuerdos, pero también trabajamos. Juntos, él comenzó a colaborar con la academia, diseñando instalaciones, optimizando espacios, aplicando su experiencia de ingeniería estructural para crear ambientes de aprendizaje más efectivos. Era un equipo, en todo, en la vida, en el trabajo, en los sueños. Éramos iguales, compañeros, amigos, amantes, todo. No tuvimos hijos biológicos, decidimos que no era para nosotros, pero teníamos cientos de hijos, las becarias, los estudiantes de la academia, los empleados jóvenes de Cobra Clásicos. Todos eran nuestra familia, nuestra descendencia, nuestro legado. Los veíamos crecer, graduarse, conseguir empleos, iniciar negocios, casarse, tener sus propios hijos, y muchos volvían a dar gracias, a compartir sus éxitos, a pagar hacia adelante, ofreciendo mentorías, donaciones, tiempo. El ciclo se perpetuaba, el legado se multiplicaba. Rodrigo eventualmente se retiró de Cobra Clásicos, no por conflicto, sino porque había sanado suficiente, había aprendido suficiente, estaba listo para su propio camino. Abrió una consultoría, ayudando a empresas familiares en crisis, aplicando todo lo que había aprendido de su propio fracaso, de su propia reconstrucción. Era perfecto para él, usaba su dolor, su experiencia, su transformación, para ayudar a otros. Eso era redención completa, eso era propósito encontrado. Patricia expandió su línea de ropa, se volvió nacional, luego internacional, pero nunca perdió su esencia. Ropa para mujeres reales, accesible, hermosa, funcional. Se convirtió en una empresaria respetada, reconocida, exitosa, por mérito propio, no como esposa de, sino como Patricia, diseñadora, emprendedora, mujer. Eso era todo lo que siempre había necesitado, ser vista por sí misma, y finalmente lo era. Cuando cumplí 60 años organizaron una fiesta sorpresa. En la academia, cientos de personas asistieron, estudiantes actuales y graduados, empleados, clientes, amigos, familia. Había un vídeo compilatorio, con testimonios de personas cuyas vidas había tocado, no directamente siempre, a veces indirectamente. La becaria que mentoré que ahora mentoreaba a otras 10, el empleado que contraté que ahora empleaba a 20, el estudiante que acepté que ahora enseñaba a cientos. El impacto multiplicado, exponencial, eterno. Lloré viendo ese vídeo, no de tristeza, de gratitud, porque mi vida había importado, había significado algo, había dejado el mundo un poco mejor, un poco más justo, un poco más lleno de oportunidades. Ese era el verdadero éxito, no el dinero en el banco, no los títulos en la pared, sino las vidas tocadas, las puertas abiertas, los ciclos rotos, los legados creados. En el discurso de esa noche reflexioné sobre todo el viaje, desde aquel martes que recibí la llamada sobre la muerte de papá, hasta este momento, 60 años, una vida completa, llena de altibajos, de victorias y derrotas, de dolor y alegría, de pérdidas y ganancias, pero sobre todo llena de significado, de propósito, de impacto, y todo porque un día heredé un garaje viejo, y dentro había algo, algo que cambió todo. Ese algo no era solo el auto, era la oportunidad, la lección, la prueba, era mi padre finalmente viéndome, finalmente dándome algo significativo, no por accidente. Creo que él sabía, creo que él entendía, que yo era como mi madre, que yo necesitaba no dinero fácil, sino un desafío, una oportunidad de demostrar mi valor, de construir algo propio, de ser yo misma, y me dio exactamente eso, escondido en un garaje viejo, esperándome, esperando el momento correcto. Gracias papá, finalmente puedo decir eso. Gracias, no por la herencia perfecta, por la herencia correcta, la que necesitaba, la que me transformó, la que me liberó. Gracias por verme, aunque fuera tarde, aunque fuera indirectamente. Me viste, y eso lo cambió todo. Y gracias mamá, por el espíritu que me heredaste, la fuerza, la determinación, el amor por la libertad. Eso fue la verdadera herencia, eso fue lo que realmente importó. Tu sangre, tu ejemplo, tu sueño que ahora vive multiplicado, en mí, en las becarias, en todos los que tocamos. Vives eternamente mamá, en cada mujer que persigue su pasión, en cada auto restaurado con amor, en cada sueño imposible hecho realidad. Ese es tu legado, y es hermoso. La fiesta continuó hasta tarde. Música, baile, risas, abrazos, historias compartidas, recuerdos creados. Miré alrededor, vi a Rodrigo bailando con Patricia, a Sebastián enseñándole mecánica a su hijo, mi sobrino nieto, a Valeria mostrando sus diseños a estudiantes de la academia, a Daniel charlando con becarias sobre sus proyectos, a Andrea, ahora arquitecta exitosa, dibujando planos para la expansión de la academia. Todos conectados,
todos parte de algo más grande, todos familia, y entendí completamente. Esta era la verdadera herencia, no objetos, no dinero, no propiedades, sino esto, personas conectadas, vidas entrelazadas, amor multiplicado, propósito compartido, legado perpetuado. Esto era lo que duraba, esto era lo que importaba, esto era todo. Esa noche antes de dormir fui al estudio, saqué la carta de mi padre, la que había encontrado en el garaje hace tantos años. La leí por última vez. Tu padre que te amó mal. Esas palabras ya no dolían, ya no acusaban, ya no herían, ahora solo explicaban, contextualizaban, humanizaban. Papá había amado mal, pero había amado, a su manera imperfecta, limitada, quebrada, había intentado, y al final había dejado algo, algo que lo redimió, algo que transformó todo. El garaje, el auto, la oportunidad, la lección. Guardé la carta de vuelta, cerré los ojos, respiré profundo, y por primera vez en mi vida sentí paz completa. No había resentimientos pendientes, no había cuentas sin saldar, no había perdones sin dar, todo estaba completo, todo estaba cerrado, todo estaba en paz. A mi hermano le dieron la mansión, a mí me dieron un garaje viejo. El mundo lo vio como injusto, como favoritismo, como crueldad, pero resulta que ese garaje escondía algo, algo más valioso que cualquier mansión. Escondía una oportunidad, una lección, un camino, y yo lo tomé, lo recorrí, lo completé, y ahora al final del camino puedo decir con certeza, recibí la mejor herencia, no la más fácil, no la más obvia, pero la mejor, porque me dio lo que realmente necesitaba, no comodidad, carácter, no riqueza inmediata, propósito eterno, no una vida hecha, una vida por hacer, por construir, por crear, por significar. Gracias papá, gracias mamá, gracias Rodrigo, gracias a todos los que fueron parte de este viaje, los que ayudaron, los que obstaculizaron, los que amaron, los que hirieron, todos enseñaron algo, todos contribuyeron, todos importaron. Esta es mi historia, esta es mi verdad, esta es mi herencia, y ahora la comparto, para que otros sepan, para que otros se inspiren, para que otros entiendan, que no importa lo que heredaste, importa lo que haces con ello. Esa es la lección, ese es el legado, ese es el mensaje. A mi hermano la mansión, a mí un garaje viejo, pero el garaje escondía algo, escondía todo.